Mago Supremo apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 1. Un nuevo comienzo. Está vivo. Lo hice. Me las arreglé para salvar la vida de tu hijo. Por favor, recuerda que significa palabras que Derek no es capaz de entender. Después de que la partera dijo triunfalmente esas palabras, la sala estalló en vítores y lágrimas de alegría. Las personas en la habitación se abrazaban entre sí y a la madre por turnos. Mientras tanto, Derek yacía flácido en los brazos de la partera, mirando a izquierda y derecha tratando de determinar qué tan mala era su situación actual. Bien. ¿Qué tenemos aquí? La mujer postrada en cama es claramente la madre de este cuerpo. Definitivamente necesita un baño. Después del parto, las sábanas se tiñeron de sangre, orina y heces. El hombre de aspecto rudo y que llora debería ser el padre. Me pregunto si está llorando por mí o simplemente porque tenía miedo de perder a su esposa. Apuesto al segundo. Es probable que tenga un hermano mayor. Esto no es un buen augurio. De repente, otra mujer entró al dormitorio trayendo consigo a un niño y una niña que corrieron hacia la mujer postrada en cama. Oh, maldita sea. Esto es incluso peor de lo que pensaba. Hasta ahora, solo tengo dos opciones posibles. Opción 1, conviértase en esta gran familia, luchando todos los días por los pocos recursos disponibles. La desnutrición es definitivamente un hecho. Luego, cuando tenga la edad suficiente, me verían obligada a trabajar con mis parientes, casarme y tener hijos. Opción 2, esperar hasta que sea lo suficientemente alto para agarrar objetos afilados, poner fin a mi miseria y dar otra vuelta a la reencarnación, esperando un mejor resultado. Creo que iré con la opción número 2. Mientras Derek pensaba, la habitación se había vuelto más silenciosa. La partera ya había terminado de limpiar al recién nacido y lo había envuelto en un paño limpio. Durante todo ese tiempo, Derek no se movió ni lloró. Nana, ¿qué le pasa al bebé? ¿Por qué no está llorando? Nunca había sucedido antes. La madre estaba tan preocupada que ignoró el dolor y trató de levantarse. Silencio, niña. No te atrevas a moverte. Aún tengo que curarte. El tono de la comadrona no dejó espacio para una respuesta. He dado a luz a decenas de niños. Uno silencioso es raro pero nada especial. ¿Quieres ver lo fuerte que es? Ahí tienes. Ella lo desenvolvió de la tela, y mientras lo sostenía suavemente, le dio a Derek una pequeña palmada para hacerlo llorar. Derek gruñó un poco mientras la miraba consternado. ¿Quieres jugar duro, vieja bruja? Él pensó. Multa. Acabas de activar mi tarjeta trampa. Dwinflood, actívate. Derek alivió tanto sus intestinos como su vejiga sobre la partera. Los atacantes por la puerta trasera le salpicó los pies, mientras que la inundación de la puerta principal la golpeó en la cara y el pecho. Derek comenzó a reír en voz alta. Bueno, esto no era exactamente lo que esperaba, pero como puedes escuchar por ti mismo, este pequeño diablillo está respirando bien. La partera le entregó el bebé a otra mujer para que lo limpiara. Derek siguió riendo, orgulloso de su trabajo. Después de lavarse la cara con agua tibia y un paño, la vieja bruja movió su dedo índice izquierdo dibujando un círculo en el aire, golpeándolo por el medio de derecha a izquierda. Luego pronunció una sola palabra. Ekidu. Una energía negra se manifestó en la punta de su dedo. Ella procedió a apuntarlo sobre su vestido mojado y luego sobre sus zapatos. El olor a heces y orina desapareció repentinamente junto con su fuente. Con la boca abierta en estado de shock, Derek vio cómo su caca se secaba y se desmoronaba, convirtiéndose en polvo. Era similar a ver uno de esos vídeos de avance rápido en los que en un minuto se podía ver una semilla convirtiéndose en flor. La barba de Eisenberg. Ella no es solo una vieja partera. Ella es una verdadera maga, en carne y hueso. Nunca he sido tan feliz en mis 3 vidas como para estar completamente equivocado. Derek estaba extasiado, y no solo porque este mundo tenía magia, sino también porque tan pronto como escuchó la palabra Ekidu, sintió que algo hacía clic dentro de él. Como si algo en lo más profundo de él hubiera comenzado a echar raíces y, de repente, se hubiera arraigado en el tejido mismo de su nueva realidad. Empezó a repetir obsesivamente la palabra mágica en su mente y trató de grabar cada detalle del movimiento circular del dedo en su memoria. Ahora que estoy limpia, déjame detener ese sangrado, querida. La curandera se acercó a la madre y colocó sus manos sobre sus regiones inferiores. ¿Es hora de más magia? Muéstrame por favor. Derek suplicó en su mente. Nana primero extendió los dedos y luego comenzó a mover ambos brazos en un movimiento circular, primero por encima de su cabeza.
Luego abrió los brazos tanto como pudo antes de unir las manos, palma contra revés, a la altura de su ombligo. Vinirela Cat. A pesar de estar completamente envuelto, Derek trató de imitar todos sus movimientos, paso a paso, memorizando cada detalle que podía captar, sin importar cuán pequeño fuera. Una esfera de luz envolvió la parte inferior del cuerpo de la madre de Derek y rápidamente recuperó su tez. La piel pálida volvió a un rosa saludable, mientras que todos los rastros de dolor y fatiga desaparecieron de su rostro. Una vez más, algo hizo clic en su interior. Después de la magia oscura, podía sentir claramente que con solo escuchar la palabra de poder, se había establecido una conexión entre él y la magia de luz. Derek no podía dejar de sonreír. Sí, y digo si tengo suficiente talento mágico, significaría que en realidad hay una tercera opción oculta. Pensó puedo convertirme en mago y vivir libre por primera vez en mi vida. Sin grilletes, sin responsabilidades. Pero es mejor no entusiasmarse demasiado. Con mi suerte podría tener un talento pobre o, su razonamiento fue interrumpido abruptamente cuando la mujer que lo había abrazado hasta ese momento, se lo entregó a su madre. Nana, ¿estás segura de que está bien? Todavía tiene que llorar o reír. Está demasiado callado. Con todo lo que ha sucedido, tengo mucho miedo de que algo le pase después de esas palabras, la habitación se volvió sombría. Temeroso de ser algo responsable del cambio de humor y bastante ansioso por explorar la opción número 3, Derek hizo su mejor impresión de bebé. Él se rió, sonrió y emitió sonidos de frambuesa. Tales acusaciones hieren el orgullo profesional de Nana, pero no era la primera vez que estaba con una madre ansiosa. Conocía a Elina desde que era una niña y había dado a luz a todos sus bebés. Nana no podía negar que este parto había sido uno de los más difíciles de su carrera. El trabajo de parto había durado horas y se había visto obligada a lanzar hechizos de curación varias veces para detener el sangrado. Cuando finalmente pudo ver la cabeza del bebé, supo que algo andaba mal. Elina estaba luchando con todas sus fuerzas pero el bebé estaba flácido. Entonces, Nana se apresuró y usó sus manos para sacar al bebé lo más rápido que pudo, solo para descubrir que estaba siendo estrangulado por su propio cordón umbilical. Después de cortarlo y quitarlo, Nana había probado todos sus mejores hechizos, pero fue en vano. Durante un largo y terrible minuto, Nana había creído que la niña estaba perdida. Pero entonces la luz curativa finalmente se activó, lo que obligó al bebé a vomitar, despejando sus vías respiratorias. Entonces, y solo entonces, Nana podría permitirse el lujo de relajarse. La magia curativa no fue un milagro. Podría mejorar la fuerza vital del paciente, haciéndolo más fácil recuperarse de una enfermedad o curarse de una lesión, pero no podría crear vida. Nana era sensible, por lo que entendió que Elina no necesitaba una lección de magia. Solo quería estar segura sobre la salud de su hijo. No te preocupes, hijo mío. Puedo demostrarte que todo está bien. Nana acarició la mejilla de Elina mientras sonreía cálidamente y tomó a Derek de sus brazos, quitando la tela como si estuviera revelando un tesoro. Nana ajustó cuidadosamente a Derek en la curva de su brazo izquierdo, luego rodeó con su mano derecha abierta alrededor de él y dijo, Viniré Raptu. Un pequeño rayo de luz salió de su palma, bailando alrededor del bebé antes de penetrar en su pecho. La luz se extendió de la cabeza a los pies, haciéndole emitir una luz tenue. ¿Ves? Si hubiera un rasguño en su cuerpo, mi hechizo de detección de heridas dejaría esa área desolada. Tu pequeño sol está bien. La energía que fluía a través de su cuerpo estaba haciendo que Derek se sintiera empoderado. Durante su antigua vida, se había sentido así solo unas pocas veces. Cuando obtuvo sus títulos, cuando finalmente abandonó la casa de sus padres, cuando golpeó a los matones. Pero todas esas veces había sido una emoción fugaz, que duraba unos segundos en el mejor de los casos. Ahora era diferente, no era solo adrenalina. Magia real, poder real recorría cada fibra de su ser, haciéndolo sentir invencible. Entonces, cuando el hechizo comenzó a desvanecerse, no pudo aceptar eso. ¡No! Regresa a mí. Devuélveme mi poder. Derek pensó. Se centró en los últimos hilos de energía, dispuesto a que se quedaran. No podía lanzar el hechizo por sí mismo, pero aún podía sentir el poder persistente y comenzó a alimentarlo con el suyo. La luz de Derek dejó de atenuarse y en cambio se hizo más y más fuerte. Nana se quedó estupefacta. Nunca antes había visto algo así. No era así como se suponía que funcionaba el hechizo. Derek quería que durara para siempre, pero un segundo después se quedó dormido debido al agotamiento del maná, y la luz desapareció rápidamente.
Nana volvió a envolver al bebé y lo devolvió al abrazo de su madre. «Nana, ¿qué fue eso?», preguntó Elina llena de asombro. El viejo sanador no sabía cómo responder. Muchas posibilidades aparecieron en su cabeza, y todas requerirían largas explicaciones que innecesariamente harían que Elina se preocupara y tal vez incluso obligaría a Nana a repetir el hechizo. Había sido un día largo y no tenía intención de prolongarlo ni un segundo más de lo necesario, por lo que tomó prestada una línea del cuento de hadas favorito de su infancia. «Hija mía, creo que el recién nacido puede ser bendecido por la luz. No hay necesidad de preocuparse, solo de regocijarse». Pensamientos de los creadores. Y así comienza el viaje. Por favor disfrútelo y deje un comentario. Capítulo 2. El día del bebé. Los primeros días de Derek como bebé fueron tranquilos, pero lejos de ser aburridos. No tenía responsabilidades. Todo lo que tenía que hacer era comer, dormir, hacer caca y el ruido ocasional del bebé o la rutina de agarrarse los dedos. Eso le dejó todo el tiempo que necesitaba para pensar en su futuro. En la Tierra, no era ningún misterio que los niños tuvieran un mayor potencial de aprendizaje que los adultos, y dado que su familia parecía humana, o al menos humana, podía esperar que eso también fuera cierto en la nueva dimensión. Por lo que podía ver, su cuerpo no era diferente al de un bebé del planeta Tierra. Podía escuchar los latidos de su corazón y ver su pecho moverse mientras respiraba. Incluso el aparato reproductor era como él lo conocía. Lo mismo podría decirse de su nueva familia. Si no fuera por la existencia de la magia, simplemente habría pensado haber viajado en el tiempo, pero las cosas claramente no eran tan simples. Derek rápidamente descartó todo el ¿qué raza soy ahora? Hipótesis como pensar demasiado. Una de las ventajas de ser un bebé era que la ignorancia estaba perfectamente bien. Cuando llegara el momento, alguien le enseñaría. Decidió que tenía dos prioridades. La número 1, aprender su idioma. Se supone que todos los bebés deben aprender su lengua materna, y él solo tenía un tiempo limitado antes de ser considerado un retrasado, por lo que no podía holgazanear. Número 2, tenía que descubrir de alguna manera la magia, o al menos sus fundamentos. Eso también tenía una fecha límite, ya que su potencial de aprendizaje estaba en su punto máximo solo hasta que su cerebro dejó de crecer. Después de eso, no sería diferente de cualquier otra persona con el mismo talento y disposición para la magia. Estableció la magia como su primera prioridad. Ser considerado un aprendiz lento era mucho mejor que ser débil de por vida y verse obligado a dar otro giro en la reencarnación. Derek pasó su primer día en el nuevo mundo en la cama junto con su madre, mientras que su padre dormía y descansaba en la habitación de los niños. Siempre que alguien hablaba con él, prestaba mucha atención, tratando de descubrir palabras o patrones comunes. El resto del tiempo que no comía o le cambiaban el pañal de tela, intentaba lanzar uno de los 3 hechizos que conocía: Ekidu, Vinire Lakat y Vinire Raktu. Cada intento era un fracaso, no podía sentir ni un ápice de poder dentro de sí mismo. Comparando lo que vio con lo que sabía de Archdungeon Silotin, esos hechizos tenían claramente un componente verbal y somático. Pero eso no podía ser todo, o al menos eso esperaba. De lo contrario, todos sus esfuerzos serían inútiles hasta que pudiera hablar. Fracaso tras fracaso, su ansiedad se hizo más fuerte. El miedo a lo desconocido y al mañana comenzó a acumularse. Además, acostumbrarse a hacer caca y orinarse a sí mismo tampoco fue una sensación agradable. Afortunadamente, su madre lo colmó con nada más que amor y afecto, haciendo que su día no fuera una pérdida total. A pesar de su prejuicio hacia las madres debido a su vida anterior, Elina logró hacerlo sentir amado y protegido. Eso no estuvo nada mal. El resultado final de su primer día fue 0 progreso en la magia y ningún progreso con el idioma. Por otro lado, su madre parecía ser una buena madre y finalmente aprendió su nuevo nombre, Lit. El segundo día puso su mundo patas arriba. Elina, mostrando la fuerza de un buey salvaje, decidió que estaba harta de descansar y se levantó para ayudar a realizar las tareas diarias. Lit tuvo la oportunidad de ver su figura completa. A pesar de haber dado a luz el día anterior, era una mujer atractiva de poco más de 20 años. Definitivamente estaba bien dotada en todos los lugares correctos, con un cuerpo en forma perfeccionado a través del trabajo duro. Su cabello largo hasta los omóplatos era de un hermoso color marrón claro, con tonos de rojo por todas partes. Solo la luz de la vela hacía que pareciera que había llamas bailando dentro. Ver a mi madre con el pelo suelto en un día soleado debe ser todo un espectáculo para la vista. Derek pensó.
Tal vez fue porque Lit todavía era un bebé o tal vez por el vínculo madre-hijo, pero Lit se sentía profundamente orgullosa de ella. También descubrió que ella no usaba sostén ni calzoncillos. Una vez que terminó de vestirse, Elina envolvió a Lit, haciéndole imposible moverse. Luego Elina lo colocó en su fajín, usándolo como una cuna de bebé para poder sostenerlo fácilmente con un solo brazo y con el mínimo esfuerzo. Salió del pequeño dormitorio y encontró a su hija mayor, Rena, jugando con la chimenea. ¿Qué en el nombre de la gran madre crees que estás haciendo, Rena? El sol ni siquiera está afuera, deberías estar durmiendo. Sabes que no puedes jugar con fuego. Dijo con un siseo, tratando de no despertar a la casa. Lo siento, mamá. Solo quería hacerles una sorpresa a todos. Para hacer que se despierten en una casa ya cálida cuando el desayuno esté listo. El rostro de Rena solo mostraba preocupación sincera. No hay necesidad de preocuparse, abeja tonta. Tu mami es una profesional con los niños. Dijo Elina mientras despeinaba su cabello. Rena, junto con su hermano gemelo Opal, era la hija mayor. Tenía 6 años y su cabello rubio con tonos negros era la razón de su apodo. Elina la empujó lejos de la chimenea, encendiendo la leña con un movimiento de su dedo. Ínfiro. Gracias al cielo. Lit se regocijó. Tuve esa extraña sensación que experimento cuando descubro un nuevo tipo de magia nuevamente. Esto demuestra que no solo estaba imaginando cosas. Elina envió a Rena a abrir las contraventanas para dejar entrar la luz del amanecer mientras ella preparaba el desayuno. Elina sacó varias verduras de un armario y procedió a picarlas con un cuchillo. Algunos tenían un aspecto familiar para Lit, como algunas papas y zanahorias de colores extraños. Los demás eran todo un misterio. La idea de tomar un desayuno así hizo que Lit casi llorara. En su vida pasada, nunca le gustaron las verduras, todas tenían un sabor suave. No importa cuánto comiera, en media hora volvería a tener hambre. Elina metió todo dentro de un pequeño caldero de cobre y con la ayuda de un gancho, lo colgó en una barra de metal sobre el fuego. Después de eso, ella conjuró agua de la nada con un chasquido de sus dedos y llenó el caldero. Tanto Lit como Rena estaban extasiados, aunque por razones completamente diferentes. Para Lit significaba esperanza. Los hechizos se pueden lanzar sin palabras ni movimientos precisos de la mano. Eso le demostró que existía una posibilidad real de practicar magia mientras aún era un bebé. Para Rena fue un motivo de orgullo. La magia era común, pero cada vez que Elina lanzaba un hechizo silencioso era como ver a un mago real en acción. Eres tan increíble, mamá. Los ojos de Rena estaban llenos de admiración. ¿Seré alguna vez tan bueno como tú con la magia? Por supuesto que lo harás, abeja tonta. Respondió Elina con una sonrisa amable, mientras agregaba interiormente. Después de más de 10 años de quehaceres todos los días. Después de un rato, todos se despertaron para desayunar juntos. La familia estaba formada por Raaz, padre, Elina, 2 hijas, Rena y Tista, y 2 hijos, Opal y Trión. Lit pudo entonces establecer con certeza deprimente que no existía nada parecido a un baño interior. Por lo que pudo ver, la casa constaba de una gran estancia utilizada como comedor, cocina y despensa con 3 puertas que daban a los distintos dormitorios y nada más. El desayuno fue relativamente tranquilo, por lo que no tuvo problemas para aprender la palabra magia del agua cuando su padre llenó algunas jarras. Jorun. Después de que todos se fueron a su rutina diaria, Elina se mudó con Lit a una mecedora. Durante la mañana, tuvo el placer de descubrir que en el nuevo mundo las tareas diarias, como lavar los platos o limpiar los pisos, se realizaban con magia. Desde su mecedora, Elina simplemente giraba sus dedos índice y medio mientras recitaba brecha. Para generar hasta 3 pequeños torbellinos que ella movería por toda la casa para recoger y deshacerse del polvo. Siempre que alguien ensuciaba el suelo con tierra o barro, un movimiento de muñeca y un magna. Lo enviaría de regreso por la misma puerta por la que lo habían traído. Lit estaba encantado de descubrir lo común que era el uso de la magia. Todos en la familia, incluso los más jóvenes, usarían la magia para hacerles la vida más fácil. Cuando llegó la hora de dormir, Lit se moría por probar algo de magia. Había esperado tanto tiempo para que sus manos y pies finalmente estuvieran libres. Elina se durmió casi instantáneamente, pero Lit estaba lo suficientemente impaciente como para tener la impresión de haber esperado durante horas. Después de pasar un día entero pensando, había decidido probar solo la magia de aire, al menos hasta que tuviera la suficiente confianza en su capacidad para controlar la magia. El fuego era demasiado peligroso para un novato, mientras que el agua y la luz fácilmente despertarían a su madre.
Lid no podía detectar suciedad que controlar en la tenue luz de la habitación, y tenía demasiado miedo de meterse con la magia de la oscuridad hasta que la entendiera mejor. Entonces, hizo girar su pequeño brazo y dijo, «Ea». No pasó nada. Lid lo intentó y falló innumerables veces antes de darse por vencido. No sabía cuánto tiempo duraría su cuerpo de bebé antes de quedarse dormido, por lo que dejó de desesperarse y comenzó a pensar. La magia era común. Siempre que escuchaba por primera vez una palabra mágica elemental, algo dentro de él hacía clic. Como si creara una conexión entre él y la energía elemental. Esas eran todas buenas noticias, pero todavía no sabía por qué siempre fallaba. Nunca esperó tener éxito en el primer intento, pero había pensado que algo se habría manifestado. Una pequeña ráfaga de viento al azar, una chispa de luz, cualquier cosa serviría. Empezó a pensar en cuando el sanador lo había llenado de poder. Ese sentimiento no era nuevo para él, pero nunca lo había experimentado con tanta intensidad. Lid buscó en su memoria hasta que encontró la respuesta. Fue la misma sensación que sintió cuando comenzó a practicar Jujitsu, mientras aprendía la técnica básica de respiración. Bueno, no tengo nada que perder. Hagamos un intento. Lid inspiró a través de su diafragma mientras relajaba el ano para atraer la energía del mundo. Luego contraía el ano, conteniendo la respiración durante unos segundos, para dejar que la energía se asentara antes de exhalar mientras relajaba todo su cuerpo. De vuelta en la tierra, siempre había pensado que la intoxicante sensación que experimentó durante sus primeros días de práctica era solo una especie de efecto placebo. Su mente joven e ingenua se engaña a sí misma de que los débiles milagrosamente podrían volverse fuertes simplemente creyendo y practicando en todo ese ki/energía interna sin sentido. Pero, ¿y si luego dejaba de experimentar esa sensación solo porque la energía de su mundo nativo era demasiado débil? Después de un tiempo, Lid comenzó a sentir un cosquilleo por todo su cuerpo, y luego la energía pareció moverse y condensarse dentro de su plexo solar. Cuanto más realizaba la técnica de respiración, más claramente podía sentir que la energía se estabilizaba. En sus viejos videojuegos, el maná siempre era azul. Entonces, visualizó una esfera azul asentada dentro de su plexo solar. Después de un tiempo, Lid sintió que rebosaba poder. Después de contener la respiración por última vez, hizo girar su pequeño brazo antes de ordenar. ¡Ah! El viento que generaba apenas pellizcaba el cabello de su madre, mientras que él había apuntado a la manta, sin embargo, no podía dejar de sonreír. Este es realmente un gran comienzo. Capítulo 3. Práctica implacable. En las siguientes semanas, los días de Lid consistieron en una estricta rutina. Durante el día, cuando estaba envuelto, solo se enfocaba en practicar la técnica de respiración y aprender todo lo que pudiera sobre su familia y su idioma. Por la noche practicaba magia hasta que el cansancio le hacía quedarse dormido. Luego, tan pronto como se despertara, comenzaría de nuevo hasta que Elina se levantara por el día. Más de una vez intentó tomarse un descanso, pero nunca duraría mucho. Vivir como un bebé no fue fácil. Al contrario, fue muy estresante. No podía pronunciar ni siquiera las palabras que ya había entendido para evitar asustar a su familia. No podía moverse. No podía hacer nada más que mirar, dormir, comer y aliviar sus intestinos. No estaba acostumbrado a ser tan indefenso y dependiente de otra persona para cada pequeña cosa. Demasiado tiempo libre lo llevaría al borde de la locura. Entonces, practicaba y practicaba, tratando de adaptarse a su nueva realidad sin pensar demasiado en lo absurda que era su situación. A medida que aumentaban los poderes de Lid, también lo hacía su control. Después de unas semanas, se sintió lo suficientemente seguro como para probar la magia de la tierra y la magia del agua. Siempre tendría cuidado, nunca conjuraría más que unas pocas gotas de agua o manipularía un puñado de tierra. Descubrió que era posible hacer que los elementos flotaran en el aire, cambiando su forma y tamaño al gastar maná continuamente. Después de eso, cambió su entrenamiento nocturno en enfoque y control en lugar de poder. Su maná era muy limitado y prefería hacer algunos trucos elaborados a la perfección en lugar de muchas cosas a riesgo de arruinar su tapadera. No importa cuán común fuera la magia, Lid dudaba que un bebé que la practicara fuera algo menos que impactante, sino aterrador. Lid tenía miedo de ser abandonado por su familia, o peor aún, de ser asesinado. Una vez más tenía miedo a la muerte ya que ahora tenía mucho que perder. ¿Cuáles eran las probabilidades de encontrar otro mundo donde existía la magia, de nacer como un bebé en una familia amorosa? Cero, nada, sentadillas. Tenía que jugar bien sus cartas y hacerlo lo más cerca posible del pecho.
Antes de revelar siquiera una pizca de su talento, necesitaba saber cuáles eran los estándares de este mundo. ¿Cuánto talento se consideró bueno? ¿Cuánto divide ser considerado un genio de ser etiquetado como un monstruo? Su mente estaba constantemente llena de preocupaciones y solo el entrenamiento aliviaría su ansiedad. Después de 3 meses, se había vuelto lo suficientemente bueno en la magia silenciosa como para probar la magia del fuego en la chimenea. El fuego ya estaba encendido, y cuando todos estaban ocupados hablando y comiendo durante el desayuno, trató de hacer bailar las llamas a su antojo. Terminó fracasando, ya que las llamas eran demasiado fuertes y la distancia demasiado grande para que su maná tuviera algún efecto. Sin embargo, siguió intentándolo, ya que aún podía sentir el flujo de magia que iba de él a la chimenea, por lo que era un buen entrenamiento para expandir su sentido y rango de maná. El único inconveniente de todo ese entrenamiento era que Lee tendría hambre más rápido. Afortunadamente, él no era el primer glotón de Lina y ella no tenía escasez de leche. Pasó otro mes y Elina comenzó a destetarlo. Este evento fue significativo por 2 razones. El primero fue que Lid notó que la comida no abundaba en su hogar, por lo que incluso si todavía tenía un vocabulario limitado, aún podía leer las expresiones de preocupación de sus padres cada vez que necesitaba ser alimentado. A pesar de ser un misántropo cínico y de corazón frío en su esencia, Lid no pudo evitar sentirse culpable por ello. Lo amaban como a un niño, mientras que él los consideraba nada más que anfitriones, como un parásito. Las únicas excepciones fueron Elina y Rena, su hermana mayor, la única que además de su madre lo cuidaría. Con su constante amor, afecto y cuidado, habían logrado romper su muro defensivo emocional. Cuanto más tiempo pasaba con ellos, más los consideraría parte de su verdadera familia en lugar de solo personas a las que estaba guiando por la nariz. Comenzó a limitar su entrenamiento para no exceder la cantidad de comida que podían pagar. Incluso eso requirió bastantes intentos para encontrar la cantidad correcta, ya que muy poco causaría más preocupación que demasiada. La segunda razón fueron los descubrimientos que cambiaron el mundo. Al verse obligado a dejar de entrenar magia tanto como fuera posible, Lit ahora tenía tiempo libre que dedicó a practicar la técnica de respiración que llamó acumulación. De esa manera, su energía interior, que durante mucho tiempo había llamado núcleo de maná, creció más rápido hasta el punto de chocar con un cuello de botella. Aparentemente, su cuerpo no era lo suficientemente grande, fuerte o ambos para contener una cantidad indefinida de maná. Lit nunca se había dado cuenta de eso antes porque su cuerpo de bebé estaba creciendo rápidamente y tenía poco tiempo para expandir su núcleo de maná. Entonces, sin que él se diera cuenta, su cuerpo y su núcleo de maná se habían desarrollado juntos. Pero ahora el equilibrio se había roto, y practicar acumulación haría que cada fibra de su cuerpo le doliera, por lo que se vio obligado a detenerse. Afortunadamente, todavía estaba bien alimentado y se estaba desarrollando rápido, por lo que a pesar de no poder realizar ningún ejercicio físico, los cuellos de botella no durarían mucho. El segundo descubrimiento fue el resultado de que se vio obligado a no practicar magia ni usar acumulación. Mientras estudiaba su estado de cuello de botella, descubrió que era posible modificar la técnica de respiración eliminando el paso de retención de la respiración. De esa manera, la energía mundial simplemente entraría y saldría de su cuerpo, energizándolo como una buena noche de sueño. Lid llamó a esta nueva técnica vigorización. Después de varios intentos, descubrió que el maná del mundo podría permitirle permanecer despierto durante varios días, pero no indefinidamente. Cada vez que usara vigorización, el efecto energizante duraría menos y solo dormir restablecería su efectividad. Pero el descubrimiento más importante, como sucede casi siempre, se realizó por casualidad. Después de ajustar su ingesta de alimentos, el mayor enemigo de Lid se convirtió en hambre. No es el ligero apetito que se puede arreglar con una barra de chocolate o el anhelo después de una mañana ajetreada. Era el tipo de hambre que nunca desaparece, siempre al acecho, incluso después de una comida. Aunque Lid no se estaba muriendo de hambre, era algo que nunca había experimentado. Entre todas las desgracias de su primera vida, la comida nunca había sido un problema. Siempre había sido capaz de comer hasta el contenido de su corazón, incluso permitiéndose ser exigente con la comida. Pero ahora tenía tanta hambre que comía todas las comidas hasta el último bocado, y si su cuerpo se lo hubiera permitido, no dudaría en lamer el plato para dejarlo limpio. En los días buenos, cuando las porciones eran más grandes, era como un ruido blanco, molesto pero fácilmente ignorado.
Sin embargo, durante los días malos, ya sea porque las raciones eran más pequeñas o porque se había perdido en la práctica de la magia y consumía demasiado maná, se convertiría en una espina en su cabeza. Estaría tan hambriento que experimentaría dolores de cabeza durante todo el día, a menudo sintiéndose mareado e incapaz de concentrarse. La comida sería lo único en lo que podría pensar o soñar. Por supuesto, no era el único hambriento de la familia. Aparte de Elina, solo sus hermanos Orpal y Rena tendrían la tarea de alimentarlo. Y mientras Rena tenía un gran corazón y se esforzaba por ser como su madre, Orpal estaba más enojada y más hambrienta día a día. A menudo soñaba despierto con los días en que él y su hermana gemela eran los únicos hijos de la casa. Ahora no solo tenía que luchar todos los días por la atención de sus padres, sino también por la comida y la ropa. Una vez tuvo una habitación para él solo, pero ahora tenía que compartirla con Trion. Era solo cuestión de tiempo antes de que Lit viniera a quitarle el poco espacio personal que aún le quedaba. Orpal no podía entender por qué una familia tan pobre como la suya seguía teniendo hijos. Era invierno, así que no había mucho trabajo por hacer. Por lo tanto, no hubo muchas ocasiones de reabastecer sus suministros de alimentos, y tuvieron que durar hasta la primavera. Fue la época más dura del año para todas las familias de los agricultores, ya que la comida estaba destinada no solo a los hombres sino también a los animales. Orpal estaba harto de ver a Lit engullir toda la comida, hasta el punto de llamarlo Lech. Entonces, cada vez que era su turno de alimentar a las pequeñas alimañas, tomaba algunas cucharadas para él, pero Lit no se dejaba intimidar fácilmente. En cuanto notaba que la cuchara no estaba dirigida hacia él, se echaba a llorar como un loco y Elina corría a su lado, frustrando el plan de Orpal. Lit nunca lloraba a menos que necesitara ser alimentado o cambiado. Hizo que sus padres fueran realmente felices y paranoicos con él. Como nunca lloraría Lobo, se tomaban cada lamento muy en serio. Ese día fue un día realmente malo para Lit. Estaba hambriento debido a su crecimiento acelerado y fue el turno de Orpal de cuidarlo. Ambos padres estaban fuera. Una de las vacas parecía estar sufriendo congelación. Orpal tomó el plato lleno de sopa cremosa para el bebé y se tragó una cucharada llena. Lit inmediatamente comenzó a llorar, pero nadie lo escuchó. Llora todo lo que quieras, Lech. Lit ahora podía entender la mayoría de las palabras comunes, incluida la burla de Orpal. Hoy estamos solos tú y yo. Ninguna mamá con armadura brillante vendrá a rescatarte. Después de decir eso, se tragó otro. Lit sintió que se estaba volviendo loco. Una vez más, estaba indefenso. Su supuesta magia fue inútil en su momento de necesidad. ¿Qué podía hacer él, además de arruinar su tapadera? ¿Ventilarlo? ¿Mojarlo? Usar fuego era demasiado peligroso. Una sola comida no valía la pena incendiar una casa. El hambre de Lit lo estaba devorando, haciendo que su rabia fuera más allá de lo que hubiera creído posible. ¡Fuer! Gritó interiormente. ¿Te sientes tan duro robando a un niño? Luego vio que la tercera cucharada se movía hacia el rostro engreído de Orpal. Una buena mitad de su comida ya se había acabado. La ira de Lit alcanzó un nuevo pico, su odio ardía como fuego. No eres mi hermano. Gritó interiormente. No eres más que un ladrón inmundo. Basura. Y luego, en lugar de hacer clic, sintió que algo se rompía dentro de él, como una presa que ya no podía contener las aguas embravecidas. Espero que seas gay con esa cuchara, puede. Lit agitó su brazo contra Orpal en una lucha final, y así sucedió. Lit sintió que el maná irradiaba de su cuerpo, alcanzaba la cuchara que ya estaba en la boca de Orpal y la empujaba hacia abajo con fuerza. Orpal comenzó a ahogarse y, después de quitarse la cuchara de la garganta, vomitó las tripas. Lit estaba tan asombrado que casi se olvidó tanto de su rabia como de su hambre. Había descubierto algo maravilloso, un poder que nadie más en su familia parecía tener. Lit había descubierto la magia espiritual. Capítulo 4. Entendiendo la magia espiritual en ese momento, Elina y Raaz, padre, regresaban a la casa. Al escuchar los gritos desesperados de Lit, habían regresado corriendo para ver cómo estaba. Cuando encontraron a Orpal en el suelo, vomitando, entendieron lo que había sucedido. Ya tenían sospechas ya que cada vez que Orpal alimentaba a Lit, siempre tenía más hambre que de costumbre. Ahora tenían pruebas. Dentro del charco de vómito, la sopa cremosa sin digerir era tan clara como el día. Raaz se puso rojo de ira. Pequeño. Pero tuvo que parar, sus otros hijos también habían regresado. Estoy muy decepcionado de ti, Orpal. Dijo Elina, al ver que su esposo estaba demasiado enojado para hablar.
A partir de ahora, Elina será la que alimente a Lit. Puedes tomar todos sus turnos en el establo. No creo que ni siquiera tú puedas comer heno. Pero mamá, dijo Opal tratando de defenderse. Odiaba las vacas y su olor. Sin peros, jovencito. Gritó Raaz. Y eso no es suficiente castigo. Elina, siéntete libre de preparar un plato más para Lit, y toma la comida de la porción de Opal. Debe aprender que las malas decisiones tienen consecuencias. Hablaban demasiado rápido para Lit y había demasiadas palabras desconocidas, pero Opal se había puesto pálido. Así que tenía que ser una buena noticia. Opal comenzó a llorar y a disculparse, pero Lit se aseguró de llorar más fuerte. Raaz y Elina ignoraron las súplicas de Opal y lo enviaron a cuidar de los animales. Después de ser alimentado con una generosa porción de sopa y leche, Lit finalmente pudo concentrarse en lo que había sucedido. Después de días de experimentos de prueba y error, había captado los conceptos básicos de su nueva habilidad y adquirió una comprensión mucho más profunda de la magia. Lit había descubierto que cuando lanzaba un hechizo elemental, en realidad consistía en un proceso de 3 pasos. Primero, emitiría el maná, luego tenía que mezclarlo con la energía mundial que estaba tratando de manipular. El último paso fue el más difícil, controlar el hechizo y sus efectos. La magia espiritual se saltó el segundo paso. Usó solo su propio poder sin tomar prestada energía elemental. Eso lo hacía más difícil que cualquier magia que hubiera practicado hasta ahora y consumía más maná. También requería mucha más concentración en comparación con la magia normal. El maná puro no tenía forma física, por lo que no podía confiar en sus ojos para manipular sus efectos. Todo dependía de su fuerza de voluntad e imaginación. Cuanto más clara sea la imagen mental de la acción que quería que realizara el maná, mejor era el resultado. El alcance de la magia espiritual también era muy limitado, apenas alcanzaba 1,328 pies de radio. A pesar de todas sus estrictas limitaciones, Lit comenzó a practicar solo magia espiritual. El último descubrimiento al respecto fue que cada mejora que hizo en la magia espiritual también se transmitió a todos los demás tipos de magia. Ya no necesitaba dividir la práctica entre ellos, por lo que progresó a pasos agigantados en comparación con antes. De vez en cuando, usaba un hechizo elemental aleatorio para verificar su progreso, alcanzando una nueva comprensión de la verdadera naturaleza de ese elemento. El progreso que hizo Lit le permitió mejorar también sus técnicas de respiración. A través de la acumulación, ahora no solo podía percibir cómo su núcleo de maná cambiaba de tamaño con la práctica, sino que también tenía una comprensión aproximada de la cantidad de maná contenida en su cuerpo. Al usar acumulación, alimentaría la energía mundial a su núcleo de maná, lo que le permitiría expandirse desde el tamaño de una cabeza de alfiler hasta el de una canica de vidrio. Una vez que el núcleo de maná creció al tamaño de una canica, solo se pudo avanzar más cuando el cuerpo físico comprimió con fuerza el núcleo de maná hasta convertirlo en una cabeza de alfiler. Lit no tenía idea de cómo funcionaba el fenómeno y no había encontrado una forma de evitarlo. El núcleo de maná y el desarrollo del cuerpo tenían que ir de la mano, no había atajos. Los cuellos de botella ocurrieron cuando Lit intentó usar acumulación mientras el núcleo de maná aún estaba en su tamaño máximo. La energía mundial sería rechazada por el núcleo de maná, atravesando su cuerpo y dañándolo. Al someterse continuamente a ciclos de expansión y compresión, su capacidad de maná ya era incomparable con la de cuando era un recién nacido. Después de descubrir y practicar la magia espiritual, Lit tenía un control mucho más fino de su maná, dentro y fuera de su cuerpo. Se las arregló para modificar la técnica de vigorización para que cuando respirara el maná del mundo, lo combinara con el suyo excediendo temporalmente sus límites. Luego expandiría la energía resultante, moviéndola desde el plexo solar hacia afuera hasta que incluso el vello de su cuerpo se desbordaría de maná. Desde que inventó vigorización, había notado cambios cualitativos en su cuerpo. Lit ahora resistía mejor el frío y el calor. Casi nunca se enfermaba. Cuando toda su familia se resfriaba, él lo superaba antes de que se manifestaran los síntomas o se recuperaba en unos pocos días. A menos que sea una loca coincidencia, mejorar el vigor es el único medio a mi disposición para templar mi cuerpo. Si estoy en lo cierto, esto significa que puedo usarlo como muleta hasta que sea lo suficientemente grande para hacer actividad física. Él pensó. Con suerte, también debería ayudarme a superar mis períodos de cuello de botella más rápido. Es una apuesta, pero no debería hacer ningún daño. Además, entre el hambre y los cuellos de botella, no hay mucho que pueda hacer como un bebé de 7 meses.
En cuanto a su vida familiar, también experimentó algunos cambios durante los meses siguientes. Después del incidente de la sopa con Orpal, se abrió una división entre los hermanos. Lid era vengativo por naturaleza y también su hermano. A veces, cuando Orpal estaba enojado, lo llamaba Leech en lugar de Lid, ya que siempre lo llamaba así en su cabeza. Cada desliz de la lengua le costaría un serio regaño y cuando lo hiciera mientras discutía duramente con sus padres, incluso una buena paliza. Orpal culpó a Lid de todas sus desgracias. El pequeño enano siempre se reía cuando lo estaba pasando mal. La relación entre Lid y sus padres, en cambio, fue mejorando cada vez más. Ya había comenzado a balbucear, asegurándose de decir mamá cuando Elina lo abrazaba y papá cada vez que Raaz se acercaba a él. Si este mundo es incluso un poco similar a la Edad Media de la Tierra, es mejor permanecer en el buen libro de mi viejo hasta que sea autosuficiente. Este fue el razonamiento de Lid. Todavía tenía mucho miedo de las figuras paternas y, de todos modos, los dos no tenían una gran relación. Raaz siempre estaría ocupado con algo, dejando que su esposa y su hija mayor pasarán la mayor parte del tiempo con el bebé. En su defensa, simplemente había asumido erróneamente que Lid era demasiado pequeño para darse cuenta y que tendrían tiempo para ponerse al día más tarde en el futuro, como lo hizo con sus otros hijos. Raaz realmente lo amaba y Lid nunca dejaba de sorprenderlo. No podía recordarlo llorando sin motivo, ni siquiera cuando le salían los dientes. Si alguien chocaba con su cuna o levantaba la voz mientras Lid estaba dormido, o al menos fingía hacerlo, no haría ningún sonido, solo miraba a su alrededor antes de volver a dormir. Lid se encariñó cada vez más con Rena, ella se parecía más a una tía amorosa que a una hermana para él. Podía verse a sí mismo en ella, cuidando a su hermano pequeño como lo hacía con Carl. Le hubiera encantado expresarle este cariño, pero lo único que pudo hacer fue sonreír y reír en cuanto la vio y llamarla Lala. De hecho, ella era la única, además de sus padres, que tenía un nombre balbuceante. No era mucho, pero significaba muchísimo para ella. Y así pasó el tiempo. Después de 6 meses desde su llegada, Lid fue puesto en el suelo por primera vez y comenzó a gatear bajo estricta supervisión. Al 9º mes, comenzó a caminar y pasó de balbucear a palabras reales. El día de su cumpleaños, luego de descubrir que también tenían cumpleaños en el Nuevo Mundo, se permitió usar frases simples y comenzó a hacer preguntas para completar su vocabulario. Sin saber nada sobre bebés, fue muy estresante encontrar el momento adecuado para cada pequeña cosa. Por suerte, Lid siempre podía recurrir a las trampas para encontrar el momento adecuado para aprender a hacer algo. Ya era capaz de comprender la mayor parte de lo que podía oír, por lo que siempre estaría abierto a sugerencias. Si Elina se moría porque finalmente dijera mami en lugar de mamá, esperaría un par de días antes de hacerlo realidad. Si Raaz animó a Lid corriendo hacia él, lo hizo. El verdadero problema era prestar atención a todo lo que Raaz, Rena y Elina decían mientras parecían completamente ajenos a sus palabras. Otro problema fue que una vez que lo dejaron vagar libremente en el comedor, también le dieron pequeños juguetes de madera esperando que jugara y explorara sus alrededores. Lid ya conocía el comedor como la palma de su mano, y no había mucho que ver en primer lugar. Sin embargo, tenía que fingir que sentía curiosidad por ello. Eso fue lo más difícil que había hecho desde que se convirtió en un bebé y lo asustó hasta la muerte. No tenía ni idea de cómo un niño podría explorar un entorno tan insípido y su paranoia por soplar su tapadera lo hacía sudar a golpes. Al ver la expectativa en sus ojos, partió de lo más cercano, la chimenea. El fuego no estaba encendido, los leños estaban fríos y cubiertos de cenizas. Cuando se acercó, Raaz lo detuvo. Esta es la chimenea. Ahora es segura, pero el fuego es malo. El fuego duele. No tocarlo, nunca. Lid lo miró, aparentemente confundido, antes de intentar poner su mano en las cenizas. Raaz lo agarró de la mano y lo bloqueó. El fuego es malo. No lo toques. Nunca. Repitió su padre. Lid lo miró a los ojos como si estuviera profundamente absorto en sus pensamientos, antes de preguntar, ¿fuego malo? Sí, muy mal. Raaz respondió mientras asentía. Ok. Lid se apartó de la chimenea y se acercó a la mesa. Cuando trató de trepar a una silla y casi se cae con ella, Elina corrió a rescatarlo. Dioses buenos, a este pequeño le gusta el peligro. Al ver sus expresiones cada vez más preocupadas, Lid creyó haber encontrado una salida a su tormento. Seguía poniéndose en peligro, intentando trepar a la mesa o ir a la cocina a rebuscar en ollas y cuchillos. Rápidamente decidieron que su tiempo de aventuras había terminado.
Lo hicieron sentarse sobre un paño viejo extendido sobre el piso de madera y le dieron juguetes para que jugara mientras se recuperaban del estrés. Tenía un caballito de madera, una especie de carro y una cosita de perro de aspecto extraño. Jugar fue mucho más fácil para él. Lid no necesitaba crear historias ni explicar lo que estaba haciendo. Podría usar el tiempo de juego para practicar magia espiritual. Lid nunca usaría sus manos para mover los juguetes, haciéndolos flotar lo más cerca posible de sus dedos. Realmente disfrutó esos momentos. Lid finalmente podía regocijarse abiertamente, gritar y reír cada vez que hacía un nuevo descubrimiento o un gran avance, y todo lo que sus padres veían era un niño feliz perdido en sus fantasías. ¿Quién hubiera pensado alguna vez que un hombrecito tan tranquilo podría tener una imaginación tan vívida? Raaz dijo con una gran sonrisa de orgullo en su rostro. Míralo. Todo lo que tiene son algunos juguetes viejos, pero parece que tiene el mundo entero en la palma de su mano. Pensamientos de los creadores. ¿Están presagiando las palabras de Raaz? ¿Quién sabe? Seguro que no. Aún XD, capítulo 5. Dolores de crecimiento. Los años siguientes no fueron fáciles para Lid. Finalmente se le permitió hacer muchas preguntas, llenando la mayoría de los huecos de su vocabulario y comenzando finalmente a aprender sobre su familia y el nuevo mundo. Se enteró de que vivían en el pueblo de Lutia, que formaba parte del condado de Lustria, que a su vez formaba parte del reino Grifón. Sus padres conocían los países vecinos solo por su nombre. No sabían nada sobre las cosas que estaban fuera del pueblo, ni les importaba. A sus ojos, el rey era una especie de bestia mítica, mientras que ponían toda su fe y preocupaciones en Count Lark. No solo administraba justicia e impuestos en el condado, sino que también siempre participaba en el festival de primavera de Lutia como invitado de honor. Sus padres nunca les mencionaron a sus hijos nada sobre magia, guerras o historia. Solo les contaron cuentos que incluso en este nuevo mundo podrían descartarse fácilmente como cuentos para dormir. Todas sus fábulas estaban llenas de hermosas princesas, héroes valientes y tiranos villanos. Lid estaba realmente insatisfecho con tan poca información. Quería saber cuál era el nombre del planeta y qué etapa de desarrollo científico había alcanzado la raza humana. Quería aprender sobre la historia de la magia, la tradición, las leyendas, cualquier cosa que pudiera darle al menos una pista sobre qué esperar de su nueva vida. Desafortunadamente, estaba claro que sabían poco más que chismes. Para empeorar las cosas, no podía plantear preguntas en las que se suponía que ni siquiera debía pensar. Al menos su árbol genealógico era bastante sencillo de entender. Elina y Raaz se habían casado muy temprano, incluso para los estándares del pueblo, cuando apenas tenían 16 años. Siendo hijo único, Raaz había heredado la granja de su padre donde vivían actualmente. Elina había quedado embarazada poco después del matrimonio, dando a luz a las gemelas Rena y Orpal. Luego volvía a quedar embarazada cada 2 años. Eso significaba que Raaz y Elina tenían actualmente 25 años, Rena y Orpal 8 años, Trion 6 años, Tista 4 años y finalmente Lid 2 años. De hecho, la mayor parte de esa información fue extraída de las preguntas de sus hermanos. Lid se limitaba principalmente a un ¿qué es esto? ¿Por qué es eso? Tipo de pregunta. Pasando cada vez más tiempo con el resto de su familia, también descubrió por qué, a pesar de que su padre era dueño de una granja tan bonita con su propio granero y gallinero, tenían tantos problemas para poner comida en la mesa. Tista nació con una afección congénita que le impedía realizar cualquier esfuerzo físico y también la hacía propensa a enfermarse. El ritmo rápido fue suficiente para dejarla sin aliento. Tosía de vez en cuando, y cuando las cosas estaban a punto de empeorar, la tos se volvía violenta. En ese momento, uno de sus padres tendría que correr al pueblo para dejar que Nana la visitara y la curara. Realmente no podía curarla, solo aliviar los síntomas y devolver a Tista a su estado natural. Si bien un chequeo no era caro, el tratamiento sí lo era. Además, incluso si Raaz fuera a recogerla y luego trajera a Nana de regreso a casa, aún le costaría más. Hacer un viaje de ida y vuelta significaba perder negocios, por lo que exigió una compensación. Era la necesidad constante de que el sanador ejerciera tanta presión sobre su presupuesto. Lid sintió mucha pena por ella. A pesar de no haber pasado mucho tiempo con Tista, ella era preciosa tanto para Elina como para Rena, y eso era más que suficiente para hacerla preciosa para él también. Se sintió impotente, maldiciendo su incapacidad para practicar la magia de la luz y la oscuridad. La magia de luz requería un paciente.
Hasta que no obtuviera una comprensión sólida de cómo funcionaba y cuál era la anatomía humana de este mundo, no se atrevería a poner en riesgo la salud de nadie. La magia de la oscuridad era otra historia. Lid solo lo había visto una vez y nadie en su familia lo usó. La única vez que lo había visto en acción, había sentido claramente el poder destructivo que tenía. También estaba predispuesto en su contra ya que, en la Tierra, la magia oscura siempre estaría asociada con prácticas malvadas y muertos vivientes, por lo que no tenía deseos de incursionar en algo potencialmente horrible. Lid solo podía seguir viviendo, con la esperanza de obtener algún entrenamiento en magia mientras soportaba la locura a la que se estaba acostumbrando a llamar vida familiar. Tenía que ser animado, pero no demasiado. Tenía que ser curioso, pero no demasiado. Tuvo que correr, pero nunca salir por la puerta. Sus padres nunca estuvieron satisfechos. Si intentaba sentarse en un rincón a meditar, se preocuparían porque estaba demasiado callado o demasiado vago. Si intentaba moverse o ayudarlos, lo regañarían por interponerse en el camino. Se negaron a enseñarle magia de tareas domésticas, ese era el nombre de los hechizos menores que usaban en su vida diaria, y le prohibieron aprenderlos. Lid no podía salir sin estar acompañado de alguien, no podía acercarse a la chimenea, ni podía hacer demasiadas preguntas. Todo estaba básicamente prohibido hasta que creció. Más de una vez Lid quiso gritar. Puedo ser biológicamente joven, pero en realidad soy el mayor de aquí, maldita sea. Pero todo lo que pudo hacer fue aguantar y obedecer. Su enemistad con Orpal nunca se resolvió, y claramente podía sentir la hostilidad de Trion en nombre de su hermano. Claramente, Orpal fue para Trion lo que Rena fue para Lid, su modelo a seguir. A diferencia de Orpal, Trion no lo ignoraría por completo incluso cuando sus padres estuvieran ausentes. Sin embargo, Lid podía ver claramente que cada vez que su hermano lo ayudaba, era solo por cortesía. No hubo bondad entre ellos. Lid rápidamente comenzó a ignorarlo a cambio. Ya he pasado la mitad de mi vida anterior preocupada por miembros disfuncionales de la familia. Estuve allí, hice eso. Gracias, pero no gracias. Si quieres ser un idiota, sé mi invitado. Me importas un carajo. Estos eran sus pensamientos sobre el asunto, por lo que dejó que las cosas se pudrieran. Una vez que cumplió los 3 años, no pudo soportarlo más. El aburrimiento causado por los fríos meses de invierno, cuando básicamente estaba atrapado en casa 24 horas al día, 7 días a la semana, agravado por el hambre constante, estaba a punto de volverlo loco. Era una tarde de tormenta y la familia estaba reunida alrededor de la chimenea. Elina estaba enseñando a coser a sus hijas. Raaz estaba enseñando a Orpal a tallar madera, mientras que Trion y Lid solo podían mirar. Todavía eran muy pequeños para manejar cualquier objeto afilado, incluso la costura estaba prohibida. Lid ya había preguntado, desconcertando a su padre y halagando a su madre. Eres demasiado pequeño y tus manos todavía son demasiado torpes. Ella respondió. Sin embargo, Elina tenía razón. El cuerpo de Lid se sentía aún más torpe que el anterior antes de comenzar a practicar artes marciales. El solo pensamiento de toda la memoria muscular perdida fue suficiente para hacerlo llorar. Entonces, esperó pacientemente hasta que Raaz terminó de instruir a Orpal, y luego Lid reunió todo su coraje. Le pidió a su padre que le enseñara a leer, escribir y contar. Raaz estaba atónito. Eres demasiado joven. Por lo general, los niños esperan hasta los 6 años para ir a la escuela y aprender. ¿No te parece aburrido? Esa era la filosofía que todos los hombres de su linaje siempre habían defendido. ¿Aburrido? ¿Qué podría ser más aburrido que estar sentado aquí sin hacer nada? Como ayer y anteayer. Y probablemente mañana también. Por favor, papi, pruébame. Te lo ruego, por favor, por favor, por favor. Raaz no sabía cómo decir que no. Lid nunca antes había pedido nada por él. Incluso cuando Lid todavía tiene hambre, si se da cuenta de que no hay más comida, nunca pide más. Pensó es tan diferente a Orpal. No sé si Lid es demasiado bueno o simplemente estoy estropeando demasiado a Orpal. Realmente quería una salida, pero Elina ya lo estaba mirando. Sus manos nunca dejaron de coser, ni su boca les explicó a las chicas lo que estaban haciendo mal, pero sus ojos estaban claramente puestos en él. Maldita sea, ¿qué puedo decir? El aprendizaje ni siquiera requiere herramientas peligrosas, eso es. Las herramientas. A veces soy tan idiota. Raaz miró a los ojos de cachorro de Lid, su corazón apretándose como en un tornillo de banco, pero aún así respondió. Lo siento hijo, no tenemos nada en lo que puedas escribir. Entonces, no puedo enseñarte.
Lit había considerado las cosas detenidamente antes de preguntar, por lo que ya tenía una solución a mano. Cogió la bandeja más grande que tenían y la llenó con las cenizas recogidas en un cubo junto a la chimenea. Ahora lo hacemos. Podemos escribir todo lo que queramos. Raaz estaba asombrado por el ingenio de Lit y también Elina. Estaba a punto de objetar de nuevo cuando notó que la mirada se había convertido en un ceño fruncido. Sus manos se movían demasiado rápido y eso significaba problemas para él. Había una tormenta afuera por lo que no podía huir de la que se estaba gestando adentro. Tuvo que admitir la derrota y ceder. ¿Por dónde quieres empezar? Raaz solo podía esperar que Lit se aburriera rápidamente y lo dejara volver a su tiempo libre. Contar. Lit respondió rápidamente. Así que Raaz se sentó en el suelo a su lado y empezó a dibujar líneas en la ceniza. Lit estaba extasiado. Los números que usaban tenían una forma diferente a los números arábigos, pero aparte de eso, eran idénticos en uso. Incluso los métodos de cálculo eran los mismos. Entonces, mantuvo los nuevos números en la fila superior para aprender su forma y luego comenzó a hacer las tablas de multiplicar. En realidad, podía hacer cálculos matemáticos tan simples en su cabeza, pero necesitaba grabar los nuevos números tanto en su mente como en su cuerpo. Una vez que terminó, Lit comenzó a recibir solicitudes de su audiencia y cuando Opal preguntó sarcásticamente cuántos son 124 veces 11, rápidamente respondió con 1364, dejándolos a todos sin palabras. Elina no pudo evitarlo, se puso de pie y levantó a Lit en un gran abrazo. Mi pequeño genio. Estoy tan orgulloso de ti. En menos de una hora había dominado lo que a otros les llevaría todo un año. Rena y Tista pronto se unieron a ella en el abrazo, felicitando a su hermano pequeño, mientras el lado masculino de la familia todavía estaba estupefacto. En las áreas rurales, la gente aprendió a contar solo para no ser estafados cuando vendían o compraban mercadería. Solo recordaban la suma y la resta, mientras que pronto se olvidaron de cosas inútiles como la multiplicación y la división. Leer y escribir requirió más tiempo, pero fue igualmente simple. Lit ya conocía la mayoría de las palabras y sabía cómo deletrearlas. Solo necesitaba aprender el alfabeto y memorizarlo para poder leer y escribir. Una vez más, su familia quedó atónita y el único que no se regocijó con ellos fue Opal, que se quedó solo con su envidia y desprecio. Capítulo 6. Sé que no sé nada. Después de haber aprendido oficialmente a leer y escribir, Lit lo practicaba todos los días. Si bien su familia lo consideraba un genio, él lo sabía mejor. Como necesitaba practicar mucho para memorizar solo 21 letras y 10 números, Lit no se sentía muy brillante. Golpeando el hierro mientras aún estaba caliente, le pidió a Raaz que le tallara una regla de madera, de 50 centímetros, 19,7 pulgadas, de largo y 3 centímetros, 1,2 pulgadas, tanto de alto como de grosor. En su anverso, Raaz grabó todo el alfabeto, en el reverso los números. Fue el embrague de Lit durante su tarea, una herramienta necesaria para que él no tuviera que practicar en cualquier momento sin molestar a sus padres. Raaz todavía estaba en la nube 9, por lo que no hizo ninguna pregunta sobre los tamaños extrañamente grandes que Lit había solicitado. Fácilmente podría haberlo hecho mucho más delgado y más corto, haciéndolo más fácil de transportar. Pero Lit rechazó la propuesta, rogando a su padre que cumpliera su deseo. Lit no se había perdido la mirada hostil de Opal cada vez que alguien lo llamaba genio. Tenía que estar seguro de que las reglas no serían fáciles de romper ni desaparecer por accidente. También era el pretexto perfecto para llevar siempre consigo algo en lo que pudiera practicar magia espiritual. Cuando el tiempo finalmente se aclaró, Elina decidió que era el momento perfecto para que Nana revisara a Tista. Con todo el frío y el viento durante esos últimos días, sin importar cuánto esfuerzo pusieron Raaz y Opal en el mantenimiento de la casa, todavía había un poco de corrientes de aire. Tista había tosido lo suficiente como para que Elina se preocupara seriamente por ella. Tomó el carro de mulas y llevó a Tista y Lit al pueblo de Lutía. El mal tiempo había durado demasiado y el trabajo agrícola acumulado necesitaba la ayuda de todos para terminar antes de que llegara otra ola de heladas. Tenía que llevar a Lit, era demasiado pequeño para quedarse solo en casa. Después de rellenarlos con la ropa más abrigada que tenían, comenzó el viaje. Lit estaba realmente feliz. Para él, era la primera vez que veía el mundo fuera de los límites de la granja. Había mucho que podía aprender de esa experiencia. En el camino, fueron molestados más de una vez por Graats perdidos. Eran insectos parecidos a avispas con una picadura venenosa al final de su abdomen.
En comparación con las avispas de la Tierra, eran mucho más peludas y azules en lugar de amarillas. ¿Por qué en el nombre de la Gran Madre todavía están por aquí? Se quejó Elina. Se supone que deben estar dormidos durante el invierno. Un Graat era particularmente terco y, a pesar de todos sus espantos, siguió retrocediendo hasta que se acercó demasiado a Tista para su comodidad. Lid se golpeó las manos con fuerza, y se perdió por completo. Seguía siendo tan ágil como un ladrillo, pero su magia espiritual no lo era. Ya había alcanzado un área de efecto de 10 metros, 32,8 pies, a su alrededor, por lo que el Graat se aplastó sin esfuerzo. Lid mostró la presa con orgullo. No te preocupes, hermana mayor, siempre te protegeré. Después de abrazarlo, Tista sintió mucha curiosidad por el insecto muerto, pero Elina aún estaba preocupada por el veneno, por lo que después de tirarlo, reanudaron su viaje. Cuando estuvieron a la vista de Lutia, muchas de las dudas de Lid se aclararon. No era solo su familia, todo el pueblo se parecía mucho a uno de esos dibujos de la Edad Media que había visto en los libros de historia. No había señales de ninguna tecnología compleja. Incluso un molino de viento o un molino de agua se habrían considerado una maravilla de la ciencia. Cuando Lid le preguntó a Elina sobre el pueblo, ella explicó que solo vivían allí artesanos, eruditos y comerciantes, el resto de la población vivía en sus propias granjas, cuidando los campos y criando ganado. Lutia consistía en unas pocas docenas de casas de madera de 1 o 2 pisos de altura bien espaciadas entre ellas. Ni siquiera uno estaba hecho de piedra o ladrillos. Tampoco había pavimento de ningún tipo. El espacio entre las casas era como el camino al pueblo, tierra desnuda y barro. Por los carteles colgados fuera de los edificios, Lid pudo ver un herrero, una taberna y una sastrería. La panadería no necesitaba ningún letrero ni publicidad. El delicioso olor que salía de su chimenea era suficiente para hacer que la boca de todos los transeúntes se hiciera agua. El hambre de Lid lo golpeó con tanta fuerza que ya sabía con qué habría soñado esa noche. Cuando llegaron a la casa de Nana, Lid se sorprendió al notar que era más grande que la suya, pero Elina le había dicho más de una vez que Nana vivía sola. A sus ojos, significaba que ella era de una familia rica o, más probablemente, que la curación era un negocio lucrativo. Lid decidió que tenía que dominar la magia de la luz lo antes posible. La puerta estaba abierta y una vez dentro, Lid reconoció la sensación familiar de la sala de espera de un médico. La puerta conducía a una única habitación enorme que olía a hierbas medicinales e incienso. En el extremo izquierdo de la habitación había una puerta que probablemente conducía a la vivienda de Nana. A la derecha había una cortina enorme y ancha, detrás de la cual Nana visitaba y trataba a sus pacientes. El resto del espacio estaba lleno de bancos y sillas. Muchos de ellos ya estaban tomados. Muchas familias habían decidido aprovechar el buen tiempo y hacerse un chequeo. Elina les quitó toda la ropa adicional a sus hijos antes de darles instrucciones para que se callaran y no molestaran a los demás. La sala de espera se llenó de madres aburridas y pronto Elina fue una de ellas. Se unió a la conversación, compartiendo sus experiencias y consejos. Lid ahora podía deambular sin ser molestado, las mujeres estaban demasiado ocupadas manteniendo a sus hijos bajo control para darse cuenta de su existencia. La habitación estaba vacía y carecía de interés, pero una vez que se acercó a la cortina, tropezó con un tesoro. Había encontrado un pequeño armario abierto, lleno de libros sobre magia. Tal vez en este mundo sea el equivalente a un médico colgando sus títulos y maestrías. Él pensó. Muchos de los títulos eran específicos sobre un elemento o su aplicación, pero un libro le llamó la atención. Tenía los fundamentos de la magia escrito en la portada. Tras comprobar que nadie le prestaba atención, lo cogió y empezó a leer. Solo tengo 3 años. Puedo permitirme una actitud de es mejor pedir perdón que pedir permiso. Lid luego se movió a una esquina, dando la espalda a la cortina y esperando pasar desapercibido el mayor tiempo posible. Claramente era un libro para principiantes, por lo que se saltó la introducción y fue directamente a la descripción de los elementos. Lid descubrió que la magia del agua no se trataba solo de conjurar y manipular el agua, sino que también permitía al usuario bajar la temperatura de cualquier cosa. Se suponía que cualquier aprendiz de magia podía generar hielo. Podría usarse tanto para la ofensiva como para la defensa. La magia de aire también tenía una habilidad que nunca había tenido en cuenta. El pico más alto de la magia aérea era el control del clima, pero incluso en el nivel básico, un mago podía generar un rayo. El fuego y la tierra eran simples y sencillos como los había imaginado a todos, por lo que pasó a los 2 últimos elementos.
Mientras leía, le quedó claro que debido a la magia, quienquiera que hubiera escrito el libro no tenía idea de qué era la anatomía. El libro hablaría sobre la importancia de mantener limpia una herida, pero no había palabras como desinfección o sepsis, por lo que apenas encontró términos médicos desconocidos. Lid se quedó estupefacto al descubrir que la luz y la oscuridad se explicaban juntas en lugar de en capítulos separados. Según el libro, ambos elementos eran el pan y la mantequilla de cualquier curandero. La magia de la oscuridad podría usarse como arma, pero no se explicó en detalle. El autor fue muy claro al enfatizar el hecho de que él no era un luchador, y que los principiantes nunca deben morder más de lo que pueden masticar. Luego procedió a explicar que la magia de la oscuridad no era ni buena ni mala, solo un elemento como los demás. Era una herramienta invaluable para un curandero, ya que le permitía limpiar heridas, herramientas o incluso fumigar casas de ratas e insectos para evitar la propagación de enfermedades. Además, era la única forma de deshacerse de los parásitos que habían crecido dentro de un paciente. La magia de luz permitiría al sanador detectar su presencia, pero no les haría ningún daño. La luz y la oscuridad funcionan mejor cuando se usan juntas. La especialidad de la magia de la luz era la capacidad de percibir las fuerzas vitales y escanearlas en busca de anomalías. También permitió corregir tales anomalías y garantizar una recuperación instantánea de la mayoría de las enfermedades. Restaurar huesos rotos fue más difícil, por eso se explicó en otro capítulo. Lid se sintió increíblemente ignorante y estúpido. Podría haber descubierto la mayoría de esas propiedades elementales por su cuenta si no hubiera estado cegado por su superstición de mente estrecha. ¿Cómo pude haber sido tan idiota? He vivido aquí más de 3 años y sigo pensando que esto es un videojuego, con reglas y niveles fijos. ¿La oscuridad es malvada y la luz es santa o algo así? No, esto es ciencia, maldita sea, la misma que estudié toda mi vida. Si la magia del fuego convierte maná en calor, entonces la magia del agua no es más que convertir maná en frío, condensar el agua en la atmósfera y convertirla en estado líquido. Es todo tan obvio, es como el maldito huevo de Colón. Él pensó. Estaba a punto de pasar página y aprender a curar huesos rotos cuando una mano firme le apretó el hombro y lo bloqueó en su lugar. Eso no es un juguete, jovencito. Realmente espero que no lo hayas dañado, de lo contrario tu familia tendrá que pagarlo caro. Capítulo 7. Aprender un oficio. Lid había estado tan absorto leyendo que se olvidó de dónde estaba, tirando la precaución al viento. Cuando Nana lo sorprendió con las manos en la masa, se sorprendió lo suficiente como para gritar. Pensé que conocía a todos los bribones, pero no reconozco a este. ¿Cómo te llamas, chico? Lid. ¿Cuál es el tuyo? Respondió mientras ponía ojos de cachorro. Nana ahora estaba más curiosa que enojada. Lid. ¿Te refieres al pequeño diablillo de Elina? No me extraña que tu cara sea nueva para mí, eras un recién nacido la última vez que te vi. La presencia de Nana había detenido la charla. Algunas mujeres querían preguntarle cuánto tiempo tenían que esperar su turno, otras solo tenían curiosidad. Elina saltó de su silla y se disculpó en nombre de Lid. No hay necesidad de disculparse, Elina. Dijo Nana. No hay daño, no hay falta. El pequeño diablillo no ha dañado el libro mientras jugaba con él. Sí, mamá, no hay necesidad de disculparse. Lid odiaba cuando alguien hablaba de él como si no estuviera allí. Y no estaba jugando con eso, solo estaba leyendo. ¿Leyendo? Joven, ¿cuántos años tienes? 3 años y algo. Si esto es una broma, no es gracioso. Nunca esperé que uno de los hijos de Elina fuera tan mentiroso. No miente. Durante la última tormenta, Lid estaba aburrido, así que le pidió a su padre que le enseñara a leer, escribir y contar. Aquí está la prueba. Elina le entregó a Nana la regla de madera. La refutación de Elina la había pillado por sorpresa. Nana se dio cuenta de que había tocado un nervio. Después de estudiar la regla, Nana tuvo que admitir que era una herramienta de aprendizaje inteligente. Dígale a su esposo que esto es realmente una buena idea. Podría vendérselo al maestro Abueli. Nunca está de más tener dinero extra. Elina no la dejó cambiar de tema, no hasta que se disculpó por llamar a su hijo mentiroso. Raaz no lo inventó. Lid lo hizo, para poder estudiar solo sin molestar a nadie. Nana estaba conmocionada por todas esas revelaciones repentinas. Su orgullo quería evitar disculparse, pero insinuar que Elina también estaba mintiendo frente a todas esas personas habría dañado la reputación de su familia. Entonces, joven, ¿cuánto es 7 por 6? 42. Nana tomó el libro de las manos de Lid y después de abrir una página al azar, se lo devolvió.
¿Qué está escrito allí? Empiece desde la parte superior de la página. Lid reprimió una sonrisa. Lo primero que hay que entender al estudiar magia es que es solo una herramienta. Cualquiera puede usarla, pero solo unas pocas personas pueden emplearla correctamente. De hecho, está bien, es suficiente. Te debo una disculpa, Lid. Sin embargo, lo dijo mientras miraba a Elina. Parece que tu hijo está realmente bendecido por la luz, querida. La sala estaba una vez más llena de charlas, pero esta vez todos estaban discutiendo el mismo tema. ¿Qué quiere decir Nana con bendecido por la luz? ¿No es solo un cuento de hadas? Desearía que mi hijo fuera así de inteligente. Enviarlo a la escuela todas las mañanas es una guerra de desgaste. Sin mencionar los resultados reales. Esos fueron los comentarios más comunes. Lid siguió golpeando la plancha mientras aún estaba caliente. De repente se dio cuenta de que ignoraba la palabra pedir prestado. ¿Llevarlo conmigo por algún tiempo? Lo devolveré como está. Lo prometo. ¿Y qué harías con él? ¿Ya puedes usar magia? La respuesta de Nana normalmente habría sido bastante diferente, pero tenía suficientes sorpresas por un día y no podía permitirse más sarcasmo o escepticismo. Sí, puedo. Lid respondió antes de darse cuenta de su error. Soy un idiota. Acabo de arruinar mi tapadera. Años de planificación cuidadosa, arruinados por esta gran boca mía. Lo único que puedo hacer es controlar los daños. Él pensó. ¿De verdad? ¿Y qué puedes hacer? Sí, Lid. ¿Qué puedes hacer? Reprendió Elina. Su pie derecho golpeaba furiosamente el suelo con molestia. Lid sabía que estaba en problemas. Puedo hacer magia con el viento y el agua. Dijo con un tono de disculpa bajo mientras miraba sus propios zapatos. Lo siento, mamá, sé que me prohibiste aprender magia. Pero todos los demás en la casa siempre la usan, y estaba tan aburrida. El parloteo aumentó de volumen. Elina estaba realmente enojada, pero no podía regañarlo en público. No cuando los miraban con admiración. Nana parece realmente impresionada. Quizás este sea un punto de inflexión en la vida de Lid. Si lo acepta como aprendiz, podríamos tener un sanador en nuestra familia. No puedo arruinar esta oportunidad. Pensó. Elina guardó silencio y se preguntó por el futuro de su hijo. ¿Podrías mostrarme, por favor? Preguntó Nana, sonriendo por primera vez. Por un centavo, en una libra. Aquí va todo. Lid pensó. Brecha. Lid hizo girar sus dedos medio e índice 2 veces, creando tantos pequeños torbellinos que solía barrer rápidamente la habitación. Fingía perder el control de vez en cuando. Su objetivo era impresionar, no alardear ni asustar a la gente. Oh. 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 Nana rió con admiración. Podía ver más y más de ella en el pequeño diablillo. Nana también había sido una mocosa precoz. Cuando tenía su edad, su talento era mejor, pero Lid seguía siendo un espectáculo digno de contemplar. Por lo general, los hombres tenían menos talento para la magia, ya que las mujeres con su prerrogativa de dar a luz estaban naturalmente más en sintonía con la fuerza vital del planeta. Algunos lo llamaron energía mundial, otros simplemente lo llamaron maná. Además, los muchachos del campo solían ser unos tontos. Estaban más inclinados a trabajar duro en el campo o en el ejército en lugar de pasar años en libros. Ahora quiero que hagas algo por mí. Dijiste que puedes conjurar agua, ¿verdad? Lid asintió en respuesta. Ahora llama al agua, no importa cuán pequeña sea. Pero no debes dejarla caer. Debes hacerla flotar, así. Una esfera perfecta de agua del tamaño de un puño apareció a medio metro de la mano abierta de Nana. Lid no pudo comprender el motivo de una solicitud tan específica, pero accedió. Jorun. Conjuró menos de un vaso de agua, manteniendo su forma irregular e inestable. Lid no podía permitirse más errores, su enfoque alcanzó su punto máximo tratando de hacer que su falta de control fuera convincente. El agua flotó durante 3 segundos antes de caer. Pero en lugar de golpear el suelo, comenzó a flotar de nuevo, convirtiéndose en otra esfera perfecta orbitando alrededor del hechizo de Nana como lo hace la luna alrededor de la Tierra. Lid estaba atónito. No por el control de Nana sobre el flujo de maná, ya era capaz de hacer lo mismo, si no mejor. No pudo apartar la vista de la escena que tenía delante. Ambas esferas de agua giraban constantemente sobre sí mismas, reflejando su entorno sobre su superficie. Capturarían la luz del sol y la convertirían en destellos de arco iris. Lid siempre había visto la magia como una fuerza a tener en cuenta, una gran herramienta con la que construir su futuro. Pero nunca lo consideró hermoso.
Por primera vez en más de 3 años, no estaba fingiendo. Estaba realmente asombrado, mirando las luces danzantes mientras los recuerdos de su antigua vida inundaban su mente. De repente recordó todas las horas que pasó cuando era niño, escondido en el planetario junto con su hermano pequeño Carl. Soñarían con convertirse en astronautas, con huir a las estrellas donde nadie volvería a hacerles daño. Y así, su dolor volvió más fuerte que nunca, luchando contra la alegría. El dolor por la pérdida de Carl lo abrumaba, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Lid, ¿estás bien? La voz de Lina lo despertó de su estupor. Al darse cuenta de lo débil que se había permitido ser, Lid se sintió profundamente disgustado. El agua es solo agua, no hay necesidad de ablandarse con un espectáculo de luces miserable. Soldado y siga el plan. Lid se armó de valor y selló todos los sentimientos que consideraba inútiles. Ya terminé de lastimarme. Él pensó. Sí, mami, estoy bien. Me acabo de mover de la magia de la anciana. Mi nombre es Nerea, Lid. Pero todos me llaman Nana. ¿Por qué Nana? Nana solía ser un término cariñoso que se usaba para la abuela de la familia. Verás, cuando todavía era una joven doncella, todos me llamaban por mi nombre. Pero luego pasó el tiempo, y ayudé a tantos niños a venir a este mundo que comenzaron a llamarme mamá. Después de que pasó aún más tiempo, esos niños tuvieron sus propios hijos y empezaron a llamarme Nana. Ella despeinó el cabello de Lid. Tengo una propuesta para ti. Ahora eres muy pequeño, pero cuando tengas 6 años, en lugar de ir a la escuela junto con esos idiotas, podrías venir aquí. Podrías leer esos libros tanto como quieras. Y tal vez puedas aprender un oficio. El mío. Lid ladeó la cabeza, haciéndose el tonto. No lo sé, no pareces agradable. Aunque me gustaría los libros. Respondió mientras se escondía detrás de su madre, solo la mitad de su rostro visible detrás de sus piernas. Elina no sabía si reír o llorar. Su sueño se había hecho realidad, pero Lid no entendía lo que estaba rechazando. Por favor, disculpa, Nana. Solo tiene 3 años, no tiene idea de lo que está diciendo. Ni siquiera sabe la importancia del aprendizaje. 3 años de edad. Repitió Nana. Es casi demasiado bueno para ser verdad. Pero tienes razón, si tuviera que elegir entre oro y juguetes, probablemente elegiría lo último. Tendremos esta conversación de nuevo dentro de 3 años. Se arrodilló y miró a Lid directamente a los ojos. Si no te vuelves tan tonto como todos los demás chicos de esta aldea, te aceptaré como mi aprendiz. Si aún te interesan la magia y los libros, por supuesto. Lid asintió con la cabeza, agarrando el vestido de su madre, buscando su protección. Su apariencia débil y asustada escondía su rabia interior. 3 años. Bien podría morirme de hambre para entonces. Y todo por tu culpa, bruja codiciosa. Lid pensó. Estaba tan harto de tener hambre que quería morderla por frustración. Cálmate, Deret, y recuerda todas tus lecciones. Chúpalo y hazte más fuerte, porque solo la fuerza te hará libre. Solo el poder mantendrá a salvo a tu familia. Pensamientos de los creadores. Perdón por la actualización tardía, la vida está siendo bastante errática y me he quedado sin capítulos. De ahora en adelante, el horario podría ser aleatorio, publicaré nuevos capítulos tan pronto como los termine y los revise. Capítulo 8. Aprendiendo un oficio, de nuevo la ética de trabajo de Nana no permitía favoritismos de ningún tipo. Lid pudo haber sido su futuro aprendiz, pero Tista tuvo que esperar su turno como todos los demás. Lid no había estado tan feliz de estar atrapado en una cola desde los días de su estudiante en la universidad cuando usaba cada segundo para revisar sus materias más débiles. Tanto para leer y tan poco tiempo. Es mejor abarrotar la magia de la luz y la oscuridad, ya que son los únicos elementos fuera de la física tal como la conozco. En el mejor de los casos, me tomará años volver a tener en mis manos un libro, y hay mucho que puedo aprender como autodidacta. Él pensó. Cuando fue su turno, estudió cuidadosamente cómo el sanador realizaba la magia de luz Vinireractu. Era el mismo hechizo de detección de fuerza vital que ella había usado con él hace 3 años, pero esta vez él tenía una mejor comprensión de la magia y un punto de vista mucho mejor. Al estar al lado de Nana, Lid podía apreciar cada gesto y movimiento de la mano que Nana usaba para amplificar la efectividad del hechizo. La luz envolvió el cuerpo de Tista, volviéndose rápidamente gris alrededor de su pecho, delineando claramente la forma de sus pulmones. Tengo buenas noticias, y tengo malas noticias. La buena noticia es que el estado de Tista es el mismo de siempre, esta vez no hay signos de degeneración. La mala noticia es que tampoco parece estar mejorando. Me temo que seguirá así para siempre.
Cuanto más crezca, menores serán las posibilidades de que su cuerpo pueda arreglarse por sí solo. El aire de la habitación se volvió pesado. Una vida de enfermedad era apenas mejor que ninguna vida. Lit estaba tan sorprendido que se olvidó por completo de los libros. El mundo entero no significaba nada para él si no podía compartirlo con las únicas 3 personas que amaba y en las que confiaba. Salieron de la casa de Nana desanimados y regresaron a casa en silencio. Una vez que llegó, Elina compartió la mala noticia y buscó los brazos de Raaz antes de comenzar a llorar. Una a una, toda la familia se echó a llorar, abrazándose en busca de consuelo. Lit se permitió llorar, maldiciendo el cruel destino que había sufrido su hermana. ¿De qué sirve la magia si sigo estando indefenso? ¿Por qué sigo reencarnando, simplemente para reemplazar un infierno viviente por otro? ¿Es esto solo mala suerte o es culpa mía? ¿Será que en alguna vida anterior cometí un acto tan atroz que ahora todos los que amo están malditos? ¿Podría ser este mi castigo? Él pensó. Durante los días siguientes, Lit siguió cuestionando cada elección de vida que hizo, antes de aceptar el hecho de que suceden cosas malas. Tista ya estaba enfermo cuando resucitó por segunda vez, no podía ser culpa suya. Habiendo sido aceptado como aprendiz de Nana, ahora podía practicar magia abiertamente. Pronto demostró ser capaz de limpiar toda la casa por sí mismo, aliviando a su madre y hermanas de todas sus tareas. Gracias a la magia de la oscuridad, limpiar platos y calderos se convirtió en cuestión de minutos. Nada orgánico, ya sean residuos de comida o grasa, podría escapar de ser convertido en polvo por una sola chispa de energía oscura. También hizo innumerables experimentos con magia de luz, en busca de una cura para Tista. Sin embargo, todo lo que logró fue mantener a raya sus síntomas. Tista ahora necesitaba muchos menos tratamientos de Nana, pero todavía estaba prisionera en su propio cuerpo. Esto hizo que Orpal lo odiara cada vez más. Presumir. ¿Cómo se supone que voy a disfrutar mi vida con él constantemente respirando en mi cuello? Leech no solo comparte las tareas del hogar con mamá, sino que también pasa mucho tiempo con Tista. Pensó Orpal. Mamá y papá siempre lo elogiaron por su supuesto talento e inteligencia. Ahora nunca se callan acerca de que Leech le ahorró mucho dinero a la familia, al atender la condición de Tista por su cuenta. A nadie le importa un carajo que pierda el tiempo y el sudor haciendo todo el trabajo agrícola. Dioses, ¿por qué lo dejaste vivir? ¿Por qué no me diste ningún talento? Sin darse cuenta de los sentimientos de su hermano, Lit no se las arreglaba mucho mejor. Su poder mágico y comprensión del maná siguieron creciendo, pero no pudo borrar el sabor perpetuo del fracaso que lo acompañaba. Al año siguiente, no podía sentir ninguna alegría con respecto a la magia, cada descubrimiento era inútil, todo su poder carecía de sentido. Y así, finalmente tenía 4 años. El período entre 4 y 6 años en Lutia se llamó la Edad de Oro. Los niños de esa edad eran lo suficientemente grandes como para tener algo de libertad y muy poca para ser de ayuda en las actividades diarias. Se les permitiría jugar todo el día sin preocupaciones en el mundo. Era el momento perfecto para hacer amigos y acercarse a los propios vecinos y profundizar los lazos entre las familias. El día de su 4º cumpleaños, después de que Lit terminó sus tareas, Rena lo presentó a todos sus vecinos antes de regresar a casa. Se suponía que debía socializar y jugar, pero Lit tenía otros planes. No hubo cantidad de fracasos o duelo que le hiciera olvidar por mucho tiempo el hambre que lo consumía desde que apenas tenía 5 meses. La granja de Raaz estaba en el extremo occidental de las tierras de cultivo de Lutia, a poco menos de 1 kilómetro, 0,62 millas, de distancia del gran bosque conocido como Traun. A pesar de su nombre pretencioso, no era un lugar particularmente peligroso. Las personas que vivían en las aldeas cercanas dependían del bosque como su principal fuente de madera para su vida diaria. La pesca también era abundante en vida silvestre, por lo que aquellos audaces y afortunados saldrían a cazar durante todo el año, en busca de carne preciosa, pelaje cálido o ambos. Era imposible encontrar monstruos en el bosque a menos que uno fuera a varios kilómetros de profundidad. Dado que no había necesidad de explorar el bosque en detalle, las áreas interiores seguían siendo un territorio inexplorado. Había una razón por la que Lit nunca había practicado artes marciales en el Nuevo Mundo, ni siquiera el juego de pies. La práctica constante de la magia requería mucha energía y su hogar carecía de los recursos necesarios para su entrenamiento. Lit ya estaba más delgado que todos sus hermanos, si hacía más esfuerzo, se convertiría en un montón de huesos. Necesitaba comida. Pero como era un chico de ciudad, no sabía nada sobre la matanza.
Necesitaba un maestro y por eso se dirigía a la casa de Celia Fastarrow, la única cazadora entre sus vecinos. El problema es que no tengo ni idea de cómo conseguir que me ayude. Todavía soy muy pequeño para un aprendizaje, e incluso si no lo fuera, es poco probable que ella no se hubiera enterado de la oferta de Nana. No tiene nada que ganar ayudándome. Solo puedo esperar que sea una mujer amable y benevolente. Él pensó. La casa de Celia era una casa de madera de un solo piso, mucho más pequeña que la de Lit, de unos 60 metros cuadrados. No había gallinero ni granero. Excepto por el espacio en las proximidades de la casa, los campos estaban baldíos, llenos de maleza, hierba alta y todo lo que el viento había plantado con el tiempo. Ella claramente no tiene interés en la agricultura y la ganadería, y eso es una buena noticia. Eso significa que su negocio es lo suficientemente bueno. Me pregunto qué hay en el cobertizo cerca de la casa. Es casi tan grande como la propia casa. Él pensó. Lit llamó, sus entrañas estaban hechas un nudo por el nerviosismo. La puerta se abrió casi de inmediato. ¿Tú otra vez? ¿Estás perdido o algo así? Celia era una mujer de 20 y tantos años, 1,7 metros de altura. Su piel estaba bronceada por los años de exposición al sol. Su cabello negro se mantuvo corto con un corte de pelo idéntico a los estándares militares de la Tierra. Ella podría haber sido considerada muy linda, pero su pequeño pecho junto con sus ojos agudos y su actitud áspera, la hacían más varonil que la mayoría de los agricultores. Llevaba una chaqueta de caza de cuero sobre una camisa verde, pantalones cargo verdes y botas de caza marrones con una suela exterior suave, para limitar el ruido que se hacía al moverse. Hola señorita Fastarrow, necesito un favor. ¿Podría enseñarme a desollar y destripar animales? Celia enarcó una ceja. ¿Por qué? Porque tengo hambre. Al no tener ninguna influencia sobre ella, Lit había decidido que la verdad era la mejor política. He tenido suficiente hambre como para olvidar cómo se siente estar lleno. Sé que puedo cazar, pero también sé que sin un manejo adecuado, la carne se echa a perder y no es comestible. No, me entendiste mal. Quiero decir, ¿por qué debería ayudarte? ¿Qué hay para mí? Ahora estaba frunciendo las cejas. ¿Qué quieres? Lit preguntó mientras reprimía el impulso de matarla lenta y dolorosamente. Tenía suficiente hambre para verla como una presa. Honestamente, no creo que un enano que apenas llega a mi cinturón pueda cazar cualquier cosa, ni siquiera una rata. Y como enseñar es una pérdida de tiempo, exige una compensación. Se rascó la barbilla buscando un trato lo suficientemente malo como para ahuyentar la plaga. Nunca había querido tener un hijo propio, y mucho menos verse obligada a lidiar con el de otra persona. Si quieres aprender de mí, primero debes traer aquí algún juego. Si te equivocas mientras juegas al carnicero, arruinarás mi mercancía, desperdiciando mis bienes y mi tiempo. Así que aquí está mi trato. Lo que sea que me traigas, yo te enseñaré cómo despellejarlo y destriparlo. Pero la mitad es mía por la molestia. Tómalo o déjalo. Hasta aquí la mujer amable y benevolente. Eso es un robo a la luz del día. Lit pensó. Lo aceptaré. ¿Cuánto tiempo te quedarás en casa? Respondió. Estaré aquí todo el día. Tengo mucho trabajo que hacer. ¿Por qué? Porque cuando vuelva con mi presa, necesitaré tu ayuda. No olvides nuestro trato. Lit se dio la vuelta y se dirigió hacia el bosque. Al ver al pequeño enano actuar con dureza a pesar de no tener un arco, trampas o incluso solo una bolsa para el juego, Celia no pudo evitar reír a carcajadas. Al menos hasta que la puerta se cerró de golpe en su cara, enviando su trasero primero al suelo. Después de levantarse, se dirigió a la ventana más cercana. Lit todavía estaba en el mismo lugar, pero su rostro estaba vuelto hacia la puerta. Sus ojos brillaban intensamente a la tenue luz del amanecer. Después de llegar al borde del bosque, activó el hechizo de luz Life Vision. Era uno de los muchos que había creado después de un año de práctica. Al infundir magia de luz en sus ojos, Lit pudo ver a los seres vivos como de colores, mientras que el resto del mundo se convirtió en tonos de gris. Cuanto más fuerte es la fuerza vital, más grande y brillante es la luz que emiten. De esta manera, podía detectar fácilmente a los animales, incluso si se escondían bajo tierra, en los arbustos o dentro de un árbol. Lit no necesitaba cazar algo grande. Mientras fuera carne, era la presa perfecta. La mayoría de los animales huían tan pronto como él se acercaba demasiado, pero no todos. Los pájaros y las ardillas posados en las ramas de los árboles se sentían seguros. Desafortunadamente para ellos, la magia espiritual de Lit había alcanzado un rango de más de 20 metros, 21,9 yardas. Todos estaban a su alcance.
Solo necesitaba extender su mano abierta hacia la cantera, luego apretar y girar su mano para romperles el cuello. En menos de 20 minutos había matado 2 extraños pájaros emplumados y 2 ardillas. Podría pescar más, pero quiero pagarle a esa arpía lo menos posible. Lid pensó. Mientras regresaba a la casa de la cazadora, su codicia estaba debatiendo ferozmente con su rabia. Maldita sea. Ojalá pudiera preguntárselo a mi padre. Nuestra finca tiene un gallinero, comemos pollo, por lo que debe saber cómo matarlo. Pero si hago eso, me veré obligado a compartir mi cantera en partes iguales. Y si hay algo que odio más que ser robado por esa arpía es la idea de que Opal y Trión tengan la misma cantidad de carne que yo. O peor aún, al ser mayores podrían recibir aún más. Cacé este juego. Esta carne es mía, mía. Solo se les permitirá comer mis sobras cuando yo lo desee. Cuando Lid llegó a la puerta de Celia, se había calmado y se las arregló para ocultar su rabia detrás de su cara de negocios. Respiró hondo varias veces antes de volver a llamar. Cuando Celia lo vio, estaba a punto de burlarse de él y llamarlo un desertor por darse por vencido en menos de una hora. Pero entonces Lid le mostró su juego, haciendo que su discurso nunca subestimes lo difícil que es el trabajo de un cazador se le muere en la garganta. Capítulo 9. Aprendiendo un oficio, nuevamente, ¿tos cómo hiciste eso? Preguntó Celia, todavía recuperándose de la sorpresa. Magia. Estoy bendecido por la luz. ¿No escuchaste las noticias? Lid dijo. Celia comenzó a hurgar en su cerebro hasta que la respuesta del niño tuvo sentido. Oh. Ya lo entiendo. Eres el niño mágico que está en boca de todos en Lutia. Eso explica muchas cosas, incluida tu actitud de mierda. Disculpa. Encontraste a un niño escuálido en tu puerta pidiendo ayuda. Luego, lo obligaste a aceptar un trato de estafa, incluso riéndote de sus esfuerzos, y yo soy el que tiene una actitud de mierda. Lid ahora estaba tan enojado que incluso la idea de compartir su presa ya no parecía tan mala. Celia se rió a carcajadas. Chico, eres realmente gracioso de la cabeza. Primero, cuando vas a pedir ayuda a un completo extraño, lo mejor que puedes esperar es que te despidan con una patada educada en el trasero. Si tuviera que cumplir con la petición de todos los locos, me arruinarían en un santiamén. En segundo lugar, tuviste las agallas de cerrarme la puerta en la cara y luego regresar como si nada. Esa es una actitud de mierda. Al ver las cosas desde su punto de vista, Lid solo pudo estar de acuerdo. Durante los últimos 4 años, había estado aislado, solo interactuando con los miembros de su familia. Se había acostumbrado demasiado a recibir un sí por respuesta, olvidándose de las reglas sociales básicas e incluso del sentido común. Su hambre tampoco ayudó. Lo volvía resuelto y propenso a la ira. Lid se dio cuenta de que Celia tenía razón y que lo que había hecho esa mañana era solo una rabieta. Lo siento mucho. Dijo con seriedad, mirándola a los ojos. No tengo excusas para mi comportamiento. Lo entendería si quisieras cancelar nuestro trato. Celia se echó a reír aún más. Sujeta tus caballos, chico. Dije que estás loco y que eres grosero, pero eso me gusta. Como tan amablemente has señalado, yo mismo soy un poco idiota. El perro no se come al perro, nuestro trato sigue siendo válido. Ella le entregó un cuchillo pequeño con mango de madera. Regla número 1, desangra el juego lo antes posible. Si la sangre comienza a coagularse, la carne se arruina. Haz una incisión profunda en el cuello y luego cuélgalos boca abajo, para que la sangre drene. Ella le señaló un tendedero. Si no necesitas el pelaje, simplemente córtale la cabeza. Hace las cosas más rápido. Lid dejó el cuchillo y conjuró suficiente agua para cubrir toda su mano. Luego, lo congeló y lo convirtió en una hoja afilada, cortando las cabezas de los pájaros. Usó el cuchillo solo para las ardillas. Celia lanzó un silbido de aprobación. Buen truco. No te asusta la sangre, ¿verdad? Como te dije antes, tengo hambre. Demasiado hambre para preocuparme por los ojos grandes y redondos o el pelaje cálido. Solo los veo como comida. Esa es la actitud correcta para un cazador. Celia le dio el visto bueno. Ella tomó el juego de drenaje y se los colgó, pensando que el tendedero era demasiado alto para que Lid lo alcanzara. Lid no sintió la necesidad de corregirla. Ya que estamos construyendo una relación maestro-aprendiz y toda esa mierda, ¿te importaría decirme por qué viniste a mí en lugar de pedirles a tus padres que te enseñen? No conozco a su familia, pero esto es algo que cualquier granjero sabe hacer. Sería demasiado caro tener a otra persona para matar su ganado. Por supuesto. Lid dijo pensando en cómo responder.
La miró directamente a los ojos antes de preguntar. ¿Solo entre nosotros, el secreto maestro aprendiz y toda esa mierda? Celia asintió, sorprendida de recibir una respuesta real en lugar de un comentario de mal humor. Hasta donde puedo recordar, mis hermanos y yo nunca tuvimos una buena relación. Las cosas están bastante mal, especialmente con mi hermano mayor. Lid decidió que necesitaba quitarse esa carga del pecho. Hablar con un extraño era la mejor manera de aliviar su estrés y arruinar la reputación de Opal. La honestidad era de hecho la mejor política. No sé si es por mi magia, pero siempre he comido mucho. Eso no sería gran cosa si no tuviera 4 hermanos, uno de los cuales tiene una afección congénita. Su costo de tratamiento bastante, y apenas es suficiente para mantenerla viva. Gracias a los dioses soy hijo único. ¿Pero qué tiene eso que ver con tu hermano mayor? Lid fingió no haberla escuchado. Esto significa que a pesar del arduo trabajo de mis padres, no tenemos mucha comida en la mesa. Lid señaló su delgado brazo, para hacerla sentir culpable. Y mi hermano también es un niño en crecimiento, así que le gustaría comer mucho más de lo que realmente come. De vez en cuando, especialmente durante el invierno, tiene ataques de rabia, en los que me acusaba de todo lo que iba mal en su vida. A menudo decía cosas como, ¿por qué diablos tuviste tantos hijos si no puedes alimentarlos adecuadamente? ¿Por qué Lid recibe casi tanta comida como yo? No hace nada mientras yo me trabajo en el campo todo el año. No es mi hermano, es una sanguijuela que me está chupando la vida. Ojalá murieras ese maldito día. Lid hizo su mejor impresión de Opal. ¿Te estás inventando esto para hacerme sentir culpable, chico? Porque eso es enfermizo. Celia fruncía las cejas, dudando de que alguien pudiera decirle esas cosas a su hermano pequeño. Lid negó con la cabeza, suspirando. Deseo. ¿Tu padre le dio una buena paliza? Quizás eso podría ayudarlo a recobrar el sentido. Lid volvió a negar con la cabeza. No. Esto empezó cuando era muy pequeña, e incluso después de que hablar resultó ser inútil y mi padre recurrió a las nalgadas, solo empeoró las cosas. Hasta el punto que me veo obligada a dormir en la habitación de mis hermanas. Demasiado pronto. Celia se mordió los labios para evitar hacer una broma sexual. Demasiado pronto para qué. Nada. Por favor continúe. Eso fue hasta hace un año. Una vez que comencé a practicar magia, pronto me volví lo suficientemente hábil para hacer casi todas las tareas del hogar por mi cuenta. A veces también ayudo con el ganado. Incluso logré mantener bajo control la condición de mi hermana. Lid respiró hondo antes de encontrar la fuerza para agregar la mayor parte del tiempo. Entonces todo debería estar bien ahora, ¿verdad? Incorrecto. La casa necesita reparaciones, al igual que el granero y la mayoría de las herramientas agrícolas. Si tomas en cuenta todas las cosas al azar que suceden de vez en cuando y tienen prioridad, no veo que nuestra situación mejore pronto y mi hermano tampoco. Ahora ya no puede echarme la culpa a mí, así que la última vez se deshizo de mi hermana enferma, diciendo cosas que me niego a repetir en voz alta. Lid escupió en el suelo para deshacerse del sabor sucio que le daba el recuerdo. Hasta el punto de decir que sería mejor para ella. Lid señaló el juego colgado. ¿Ponerla en el suelo como a un animal? Chico, podemos ser unos idiotas, pero tu hermano es un loco. Lid apretó los dientes, recordando las palabras exactas de Opal. Sería mucho mejor para ella, para todos nosotros. No puede correr, no puede trabajar. Tista nunca podrá hacer amigos, enamorarse o tener hijos propios. Está destinada a ser una carga para su familia. ¿Y qué pasará cuando ustedes ya no estén? ¿Quién cuidará de ella? ¿Rena? ¿O tal vez la pequeña maravilla Leech? Lid todavía recordaba vívidamente a su madre llorando por esas crueles palabras. Rena y Tista corriendo hacia sus brazos. Raz golpeó a Opal con tanta fuerza que no pudo caminar durante días. Por supuesto. Le respondió a Celia con un gruñido. Y es por eso que lo desprecio y no quiero que toque un solo bocado de mi juego. Lo entiendo. Ni siquiera lo conozco y ya odio las tripas de ese tipo también. No, no lo odio. Lid corrigió su el odio, al igual que el amor, es un sentimiento irracional, mientras que mi desprecio por él tiene bases sólidas. ¡Guau! ¡Qué noción tan profunda para alguien tan joven! Digno de un cazador. Ya basta de charla, es hora de ponerse a trabajar. Celia bajó las ardillas y le pasó una a Lid. Comenzaremos con las criaturas pequeñas. Son más pequeñas y mejores para la práctica. Incluso si lo echas a perder, no es gran cosa, no hay mucha carne aquí. Colocó una ardilla en una tabla de cortar y preparó otra para Lid.
Lo que te voy a enseñar representa a la mayoría de los roedores, pero por si acaso, si alguna vez encuentras un conejo que todavía tenga un pelaje blanco como la nieve, tráemelo. Es valioso solo hasta que comience a ponerse marrón para la primavera. Incluso un pequeño error puede arruinar la piel y reducir su valor. Si quieres que te enseñe correctamente, hagamos las cosas a mi manera. Usa el cuchillo, haz lo que yo hago y sigue mis instrucciones. Celia le entregó de nuevo el cuchillo corto. Lita sintió con aprobación. En la espalda de la ardilla, pellizque su piel y córtela cerca de la base del cuello para exponer al menos la mitad. Ahora use el dedo índice y el dedo medio de ambas manos para crear una abertura después de haber hecho el corte. Use los dedos para enganchar debajo de la piel y tirar de una mano hacia atrás y la otra mano hacia su cabeza. Durante el proceso, Liz notó que además de ser repugnante, despellejar una ardilla era como quitarse un guante húmedo y pegajoso. Después de eso, Celia le mostró cómo quitarle la cabeza, las patas y la cola. Sé que es un fastidio, pero esa cola tupida no es pelo. Es todo un maldito vello corporal. Aún puedes usarlo para rellenar cosas. Todavía es muy cálido y suave. Ahora viene la parte complicada. Cuando proceda a destripar algo, tenga cuidado al hacer las incisiones. Si abre la vejiga o los intestinos, la carne se arruina con la bilis o las heces. No hay forma de salvarla. Esto representa a todos los animales, así que preste atención, niño. Destripar a la ardilla fue sangriento y espantoso, pero Liz ya podía oler la carne al final del túnel, por lo que apenas sintió ninguna molestia. Cuando terminaron, Celia puso ambas ardillas en un pincho para asarlas en su chimenea. Mientras esperamos nuestro refrigerio matutino, les mostraré cómo escaldar un pájaro para desplumar. Como su nombre lo indica, el agua no debe estar ni demasiado caliente ni demasiado fría. Lo suficiente para que puedas sumergir un dedo sin quemarte, pero no puedes mantener el dedo dentro por más de un segundo sin quemarte. Esa es la temperatura adecuada para escaldar. Celia tomó un gran caldero y lo colocó sobre una fogata que siempre tenía lista en la parte trasera de su casa. Puede ser un trabajo complicado, así que es mejor hacerlo al aire libre siempre que sea posible. El olor de la carne cociéndose dentro de la casa hacía que a Liz se le hiciera la boca agua, no podía permitirse el riesgo de que se quemara. Jorun. A su orden, el caldero se llenó inmediatamente de agua. Liz luego metió la mano en el agua lanzando ínfiro. Y haciéndolo emitir vapor. Celia volvió a silbar en señal de aprobación. Rápido y eficiente. Estoy empezando a arrepentirme cada vez menos de estas cosas de maestro-aprendiz. Ahora entiendo por qué esa vieja bruja Nerea te llamó Dix. Deberíamos estar listos para irnos, pero primero, Celia entró y regresó con 2 pequeños platos de ardilla asada. Antes de que pudiera siquiera pasarle su plato, Liz ya le había arrebatado la comida, devorándola como si no hubiera un mañana. Chupó y mordió hasta que solo quedaron huesos. Después de lamer cada uno de sus dedos, volvió a su comportamiento anterior tranquilo y sereno. Dioses buenos, un caballero. La voz de Celia rezuma sarcasmo. ¿Te gustaría otra porción? Porque eso realmente me asustó y sé un par de cosas sobre, su burla cayó en oídos sordos. Los ojos de Liz solo podían ver a la segunda ardilla acercándose. Tan pronto como Celia fingió ofrecerle su parte, sus manos ya se estaban moviendo. Después de devorar la última ardilla, Liz notó que Celia estaba congelada en su lugar. Tenía la boca abierta pero no salían palabras de ella, el plato todavía estaba cerca de su cara. Suavemente volvió a poner los huesos en el plato. No había necesidad de sostener el plato por mí, pero gracias. Fue muy amable de su parte. Pensamientos de los creadores. Capítulo largo, más de 2100 palabras, para disculparse por la lenta publicación. El próximo debería estar disponible en 2 días. Dedos cruzados. Capítulo 10. Cambios. Después de resolver el incidente de la merienda matutina, Celia preparó la mesa de trabajo para el juego restante. Las aves que atrapaste se llaman anteojeras porque se asustan fácilmente y se alejan muy rápido. Por lo general, necesitas suerte y habilidad para derribarlas desde la distancia. Cualquiera que sea la magia que realizaste, fue una matanza limpia. Aparte del cuello roto, tanto las plumas como el cuerpo están ilesos. Liz aceptó el cumplido y le hizo una pequeña reverencia. Es solo una cuestión de delicadeza en el uso de magia de aire, nada especial. La curiosidad de Celia estaba lejos de ser satisfecha, pero decidió no fisgonear más. Escaldar es fácil y rápido. Solo necesita arrojar las aves en el caldero durante unos 45 segundos.
Es mejor remover suavemente el agua en el proceso para limpiar las aves de la suciedad y los parásitos externos. También ayuda a aflojar la mayoría de las plumas. Nunca escalde demasiado, o la carne podría comenzar a hervir. Sin mencionar el riesgo de romper los órganos y arruinar la carne. Lid se hizo cargo del proceso de escaldado, agitando su mano derecha para tomar el control del agua en el caldero. Lo agitó y ajustó la fuerza de la corriente de acuerdo con las instrucciones de Celia. Maldita sea, chico. Realmente estás empezando a hacer que me arrepienta de no haberme importado un comino la magia. ¿No sabes cómo usar la magia? Lid estaba asombrado. No, y antes de hoy estaba orgulloso de ello. Considero que la magia de las tareas domésticas es un simple truco de salón. ¿Por qué perder el tiempo aprendiendo a hacer cosas con magia cuando obtengo mejores y más rápidos resultados usando mis manos? Celia se encogió de hombros. Ahora saca las anteojeras del agua, es hora de ponernos serios. Destripar aves de corral fue realmente similar a su experiencia anterior con la ardilla, pero escaldar y desplumar reemplazó el proceso de desollado y se agregó la necesidad de quitar el buche, el cuello y la glándula sebácea. Una vez que terminaron, los ojos de Lid disfrutaron de los resultados. Se dio cuenta de que, aparte de que la piel de la luz intermitente era un poco más porosa en comparación con la de un pollo, estaba a solo un asado de lo que podía comprar en la tierra. ¿Cómo lo cocino? ¿Todavía tienes hambre incluso después de 2 ardillas? Sí, mucho. La comida anterior fue solo un aperitivo, estaba lejos de estar satisfecho. Por favor, usemos una fogata al aire libre. Necesito acostumbrarme a no usar una chimenea. Celia se golpeó la frente con la mano. Correcto, correcto. Casi me olvido de tus problemas familiares. Después de enseñarle cómo elegir el lugar adecuado para una fogata, ella le mostró cómo improvisar un kebab con palos de madera. La lección final fue sobre qué tan alto colocar el kebab para evitar quemar la comida y cómo reconocer cuando estaba listo para comer. Después de memorizar todo, Lid imbuyó sus ojos con magia de fuego, activando el hechizo Fire Vision, que le otorgó una versión mejorada de las gafas térmicas. Luego comenzó a tejer magia de fuego y viento, manteniendo el calor alrededor de la luz intermitente estable sin puntos calientes o fríos, mientras usaba corrientes de aire para cocinar uniformemente cada rincón y grieta del ave. Un control tan fino requería que moviera las manos y los pies, para ver su comida desde diferentes ángulos y para ajustar el flujo de maná. Sus movimientos eran similares a una combinación de katas de artes marciales. Celia estaba a punto de burlarse de él acerca de cómo realizar un baile de la victoria para una sola luz intermitente era un poco extremo, cuando el delicioso olor llegó a su nariz. La luz intermitente se estaba quemando con una velocidad visible a simple vista. La piel se convirtió en una costra crujiente y liberó grasa que se extendió uniformemente sobre la carne. El olor era tan bueno que, a pesar de que había consumido su desayuno hace menos de 2 horas, su estómago comenzó a gruñir. Lid sacó el kebab del fuego con magia espiritual y bajó la temperatura de la carne asada para evitar quemarse mientras comía. Luego, devoró la carne, desgarrándola con sus propias manos. Primero las baquetas, luego la pechuga y por último las alas. Le faltaba sal y la carne no estaba tan tierna como un pollo asado ya que no habían dejado que la carne madurara. No obstante, fue la mejor comida que Lid había tenido. No puedo creerlo. Ya no tengo hambre. Lid cayó de rodillas de felicidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas como si estuviera a punto de llorar. Pero ese momento pasó rápidamente. Necesito más. No puedo permitir que el hambre me vuelva a paralizar. Lid pensó mientras miraba al sol. Todavía faltaban un par de horas para el mediodía. Tiempo que podría pasar cazando. Maestro Celia, necesito un favor. Necesito un lugar para esconder mi propio juego. Al menos aquellos que no estoy dispuesto a compartir. Solo llámame Celia. Los cazadores no perdemos el tiempo con honoríficos, somos gente práctica. Hizo un gesto con la mano, descartando la necesidad de un título. En cuanto a tu pedido, no hago favores, hago tratos. Y esto. A partir de mañana, vendrás aquí todos los días y limpiarás mi casa. Quizás de vez en cuando, podrías cocinarme algo con eso. Tonto baile tuyo. A cambio, mantendré tu carne personal sana y salva. Además, siempre que te haga cocinar para mí, compartiremos la comida de manera uniforme. ¿Trato? Celia le ofreció la mano. Seguía siendo un trato de estafa, pero era su única opción. Trato. Solo tengo una regla. No lavo la ropa. Después de unos días, la casa de Lid resonó con mucha más risa y alegría de lo habitual.
El llevar el juego a casa había planteado algunas preguntas, pero nada que no pudiera explicar fácilmente. La comida ayudó a que todos se relajaran y se olvidaran de los agravios pasados. Incluso Lit y Opal comenzaron a suavizar su relación, limitando las miradas e insultos a un par por día. Pero lo más importante es que Lit finalmente podría comenzar a practicar artes marciales nuevamente. Su rutina fue muy simple. Cazaría por la mañana, practicaría magia por la tarde y artes marciales por la noche. Gracias a la técnica de respiración vigorizante, Lit pudo permanecer despierto durante casi una semana antes de verse obligado a descansar. Saldría a hurtadillas de la casa tan pronto como su hechizo Life Vision confirmara que todos estaban dormidos. Una vez afuera, creaba muñecos de barro con magia de la tierra para practicar técnicas marciales y templar su cuerpo. Su primera prioridad fue el juego de pies. Tal vez fue porque solo tenía 4 años, o tal vez fue la falta de actividad debido a su hambre constante anterior, pero su cuerpo era vergonzosamente torpe. Siempre que alguien le arrojaba algo, incluso una castaña desde 1 metro de distancia, la echaba de menos por completo o la tiraba al suelo. Lit sabía que aunque su lanzamiento de hechizos era muy rápido, especialmente la magia espiritual, no era instantáneo. No podía permitirse el lujo de convertirse en un blanco fácil tan pronto como alguien se acercara demasiado. La magia lo hizo poderoso, pero no omnipotente. ¿De qué serviría poder derribar montañas si un matón al azar lo mataba y se las arreglaba para acercarse sigilosamente? Incluso en la Tierra, Lit siempre había pensado que considerar la mente y el cuerpo como entidades separadas era una tontería. El ejercicio siempre le había permitido aliviar el estrés y relajar la mente. Exactamente como estudiar, siempre le permitió rendir al máximo, ya sea en el trabajo o en artes marciales. La fuerza bruta era solo violencia, mientras que el intelecto puro eran solo ideas sin sustancia. Solo cuando la mente y el cuerpo se entrenaron juntos, el cuerpo podría funcionar como lo requería la mente. Aproximadamente una semana después de que Lit comenzara a entrenar, sucedió algo. Estaba solo por la noche, practicando el juego de pies moviéndose alrededor de los maniquíes cuando sentía que algo andaba mal. El dolor brotó de su núcleo de maná y se extendió rápidamente a todo su cuerpo, acompañado de náuseas que le daban vueltas en la cabeza como nunca antes había experimentado. ¿Qué me está pasando? Él pensó. Esto no puede ser un cuello de botella. El último se resolvió ayer y ningún cuello de botella se sintió así. Pronto comenzó a jadear por aire. Se volvió incapaz de ponerse de pie más y se retorció de dolor. No puedo morir. No quiero volver a morir. No después de soportar tanto. Me niego a convertirme en un esclavo en una galaxia lejana o en un anciano esperando la muerte. He tenido suficiente. Me niego a morir. Usó toda su fuerza de voluntad para convertir cada ápice de su maná en magia de luz, luchando contra la aflicción que lo atormentaba, pero fue en vano. El dolor empeoraba cada vez más, hasta que su poder se volvió incapaz de mantener el ritmo. Cuando Lit se rindió, la sensación de ardor finalmente pudo subir hasta su garganta. Lit comenzó a vomitar grumos de una sustancia negra y pegajosa que parecía alquitrán pero olía como algo que había muerto y se había podrido durante semanas bajo el calor del verano. Eran del tamaño de una nuez, pero la tensión que sintió fue similar a haber vomitado a 2 elefantes caminando uno al lado del otro. El hedor era tan malo que incluso en su estado de incapacidad, Lit encontró la fuerza para convocar algo de magia de oscuridad para destruirlos sin dejar rastros. Lit pasó los siguientes minutos escupiendo, bebiendo e incluso comiendo hierba para deshacerse del repugnante sabor de boca. Cuando todo volvió a la normalidad, Lit estaba demasiado agotado para practicar, por lo que tuvo que usar vigorización para devolver su cuerpo a su condición máxima. Tan pronto como Lit comenzó a realizar la técnica de respiración, descubrió que ahora podía sentir su núcleo de maná con mucha mayor claridad. Mientras absorbía la energía mundial con vigorización, podía sentir y manipular el maná que fluía a través de sus vasos sanguíneos y sus órganos hasta el punto de visualizar incluso la magia residual en el vello de su cuerpo. A pesar de que tenía los ojos cerrados, Lit podía ver el interior de su propio cuerpo como si estuviera observando un escaneo 3D de cuerpo completo de última generación. Aunque todavía se sentía mareado, intentó volver a realizar el ejercicio de juego de pies. Los movimientos de Lit todavía estaban lejos de ser perfectos, pero ya no se sentía como si tuviera 2 pies izquierdos. Es una mejora asombrosa considerando que hasta hace un minuto mi objetivo era dejar de tropezar con mis propios pies. Me pregunto. Lit extendió hacia adelante su mano derecha abierta, aplicando magia espiritual a la cabeza de los maniquíes.
Hace apenas una hora, si intentaba atacar tantos objetivos a la vez, lo mejor que podía hacer era apretarlos un poco. ¿Qué te parece ahora? Apretó el puño, más rápido y más fuerte que nunca. Las cabezas de los muñecos estallaron como globos. Pensamientos de los creadores. No sé cómo me las arreglé para escribir un nuevo capítulo tan rápido. Fin del capítulo.